Hace 2 millones de años, el rey demonio mató a los dioses y destruyó los pergaminos sagrados antes de permitir que un héroe inútil terminara con su miserable vida, separando los 4 reinos del universo durante su muerte. Sin embargo, cuando renació, les dijo a sus padres que su nombre era Anos y creció hasta convertirse en un hombre en una semana, pero nunca se dio cuenta de que su existencia fue borrada de la historia y que todo su mundo era una fabricación. El día de los exámenes de ingreso, una chica sin valor caminaba hacia la arena cuando un perdedor feo chocó con ella, haciéndola soltar la carta que llevaba. En ese momento, un hombre atractivo, guapo y sexy la recogió por ella, viendo que su nombre era Misha y que su padre era aún más inútil que su propia familia. Mientras se alejaban, un lacayo inútil lo llamó un virgen simplón por ayudar a la chica, pero Anos pasó a su lado como si no existiera. Sin embargo, Zapas convocó su llama y le gritó que respondiera, pero con un leve suspiro, Anos apagó sus llamas. Solo con el poder de sus palabras obligó al idiota a congelarse en su lugar y mentalmente torturó su trasero mientras estaba castigado. Dentro del edificio, la primera fase de los exámenes finales fue un duelo entre los solicitantes, así que cuando llegó el turno de Anos vio que su oponente era el feo y perdedor sin valor al que aplaudió. Sin embargo, su armadura antidemoníaca bloqueó la capacidad de Anos de hablar esta vez y procedió a invocar una de las 7 espadas legendarias para amplificar su capacidad mágica. Tan pronto como comenzó el partido, Zapas se lanzó hacia Anos, pero con un solo suspiro, las llamas se extinguieron una vez más. Entonces, para hacerlo sentir mejor acerca de su vida deprimente, Anos prometió no hacer un solo movimiento durante el resto del partido, y cuando Zapas pensó que estaba poniendo excusas por lo débil que era, todos sus órganos explotaron, y Anos reveló que este era el poder de su latido del corazón. Las ondas de vibración comenzaron a aplastar el interior del hombre, pero en lugar de rendirse, Zapas continuó llamando a Anos un feo y patético adulador. Sin embargo, Anos cerró la boca de Zapas con su zapato y con un solo chasquido de sus dedos, Zapas fue completamente obliterado. Pero como Anos no pudo terminar su oración, decidió traer a Zapas de vuelta a la vida, preguntándole si estaba listo para rendirse después de morir. El tonto se negó a rendirse, así que Anos lo mató una vez más y lo revivió. Pero cuando Zapas dijo que era de una línea de sangre real, Anos comenzó a matarlo cientos de veces por segundo, diciéndole que podían hacer esto durante miles de años. Pero antes de que pudiera chasquear los dedos una vez más, Zapas se inclinó ante Anos, admitiendo que había sido derrotado. Para la tercera fase del examen comenzaron la evaluación de conocimientos, y la primera pregunta fue sobre la identidad del rey demonio fundador. Sin dudarlo, Anos respondió que él era el fundador. Cuando el día terminó, Misha había estado esperando afuera para que Anos terminara, así que siendo el giga chat que es, Anos la invitó a pasar la noche en su habitación y le pidió su mano. Mientras ella se aferraba a él, Anos activó su magia de teletransportación, uno de los hechizos perdidos y prohibidos conocidos por la humanidad. Durante la cena, su madre estaba preocupada de que ella se llevara a su hijo, así que le preguntó qué era lo que más le gustaba de su hijo. Vacilando por un momento, Misha le dijo que le gustaba su gran pene, corazón. Ella ama su gran corazón. Su mamá estaba contenta de que su hijo encontrara una esposa dulce, y fue a hacerle su pastel de boda. Mientras caminaban a casa más tarde, Misha reveló que no había visto a sus padres desde que nació y que el hombre de antes no era su padre, pero en ese momento se lanzó una barrera mágica y apareció un coliseo para sellarlos dentro. Desde las sombras apareció un hombre presentándose como el señor demonio Yeok Indu, diciendo que era el hermano de Zapas. Sin embargo, Indu lo levantó, diciéndole que su familia no tiene uso para tales débiles, y lo electrocutó hasta dejarlo crujiente, diciendo que Anos sería el próximo por faltar al respeto a la sangre pura del rey demonio. Sin embargo, Anos reveló que nunca le importaron los linajes, y cuando invocaron sus sigilos mágicos para atacarlo, Anos comenzó a romper las leyes de la magia misma, destruyendo los sigilos mágicos. Todas ellas empezaron a explotar, y cuando el polvo se asentó, el noble decidió lanzar su habilidad definitiva, la magia de origen prohibida transmitida solo a través de la familia real. Pero cuando la lanzó hacia Anos, una señal roja explotó hacia el cielo, y cuando el polvo se asentó, Anos estaba ileso. Al fin y al cabo, Anos reveló que la magia de origen era el acto de pedir prestados poderes al rey demonio, por lo que no podría afectar al origen en sí mismo. Incluso con todo su falta de respeto, decidió darle una última oportunidad y resucitó a su hermano como un zombie. Con su alma desaparecida, pudo eliminar por completo la magia de su hermano. Mientras el zombie continuaba acercándose, Anos le dijo que su única oportunidad de salvarse era recordar los momentos que pasó con su hermano y cuidarlo incluso en sus momentos más difíciles. Cuando el hombre se negó, Anos le ordenó que gritara el nombre de su hermano, y mientras sus recuerdos pasaban por su mente, el campo explotó con los poderes mágicos de Zapas. Anos pensó que era una pena lo débiles que se habían vuelto los lazos familiares. Con todo el coliseo colapsando, Anos lanzó una barrera protectora sobre los dos cuerpos, junto con Misha, antes de que todo el campo fuera destruido.
Al ver a Anos, Misha se sintió decepcionada por lo inútiles que se habían vuelto sus descendientes, así que Anos decidió revelar la verdad, diciéndoles que él era el verdadero rey demonio de la tiranía. En la época mítica, el héroe del mundo había llegado para desafiar al rey demonio, pero Anos reveló que matar demonios no pondría fin a su guerra. Sin embargo, para darle una oportunidad a la paz, Anos ofreció sacrificar toda su energía mágica y vida para crear una barrera entre las 4 dimensiones, diciendo que estaba cansado de esta tragedia. Entonces el héroe decidió confiar en él y le agradeció por su amabilidad. Después de ese momento, Anos comenzó el ritual, y con el héroe clavándole una espada en el corazón, Anos deseó que en su próxima vida pudieran ser amigos. A medida que la expansión de la energía mágica explotó hacia afuera, se crearon las barreras entre los reinos, y unos momentos después, Anos despertó con sus nuevos padres. Durante su primer día en la escuela, Misha le dijo que él era el único que había reprobado el examen de conocimientos. Pero cuando se preguntó cómo era posible, decidió investigar sus recuerdos, dándose cuenta de que el nombre del rey demonio había sido cambiado a Abos Dilevia. Y cuando comenzó la clase, la maestra les mostró la base de todos los sigilos mágicos, pero Anos le dijo que estaba completamente equivocada. Entonces, mientras él caminaba hacia ella para mostrarle la verdad, ella lo amenazó con expulsarlo si estaba perdiendo su tiempo. Con un solo cambio en el flujo mágico, Anos duplicó la producción de efectos mágicos, y volvió a su asiento, sorprendiendo a todos. Después de tomar asiento, el profesor anunció que habrá un duelo grupal en las próximas semanas, así que aquellos que quieran convertirse en líderes de grupo deben presentarse. Una chica rubia y atractiva fue la primera en levantarse, diciendo que su nombre era Sasha, y Misha le dijo que ella era su hermana, la que realmente vivía con sus padres. Después de escuchar esas palabras, Anos se presentó como el otro líder, diciendo que él era el verdadero rey demonio de la tiranía. Unos momentos después, todos habían elegido ser parte del equipo de Sasha. Sin embargo, Sasha se acercó a Anos y le dijo que, aunque había logrado conseguir un compañero, ella no era más que un pedazo de basura sin valor y que ni siquiera tenía su propia alma, sino que era solo una muñeca controlada por la magia. Ante esas palabras, Anos la llamó idiota por no entender el flujo de la magia, así que Sasha prometió hacerle pagar por su insolencia. Al retroceder, su ojo mágico de destrucción se activó, pero no tuvo efecto en Anos, así que decidió levantarse con su propio ojo de destrucción, advirtiéndole que supiera cuál era su lugar. Una vez terminadas las clases, Sasha apareció ante ellos diciendo que quería poner una condición en su próximo encuentro. Si él ganara, ella se uniría a su equipo, pero si él perdiera, Anos se convertiría en su esclavo de por vida y obedecería todas sus órdenes. Sabiendo que ganaría de todos modos, Anos aceptó. Una semana después, Anos se enfrentó a Sasha en el bosque y crearon un pacto sect para sellar las condiciones de su duelo. Tan pronto como se selló el acuerdo, un pájaro anunció el inicio del examen. En un instante, el equipo de Sasha construyó un Geas para su protección, pero Misha se preguntó cuál sería su plan. Anos le dijo que no tiene intención de esconderse, así que ella construyó 3 castillos con su hechizo Geas para crear una distracción. Dentro del castillo de Sasha, mientras intentaba comandar a sus hombres hacia su territorio, se dieron cuenta de que Anos se acercaba a su Geas. Justo entonces, él los llamó débiles y cobardes asquerosos, y se preguntaron cómo podía escuchar sus voces, así que les dijo que su hechizo de encriptación era más fácil de romper que las espaldas de sus madres por la noche. Mientras sostenía el castillo, levantó toda esa maldita cosa con una sola mano, y lanzó el castillo hacia el cielo antes de atraparlo. Mientras giraba el castillo, lo lanzó lejos a la distancia, haciéndolo chocar contra el suelo, y los estudiantes fueron golpeados por el accidente. Aún así, Sasha sugirió un nuevo ataque, un hechizo GeoGrace, lo suficientemente poderoso como para destruir cualquier monstruo. Ante sus ojos, invocaron un arma poderosa usando un hechizo combinado y lanzaron un GeoGrace. Anos pensó que merecían una recompensa por su esfuerzo, y lanzó una pequeña llama que destruyó el Grace y comenzó a volar hacia su castillo. Con miedo de que todos fueran transportados a otro mundo, lanzaron varios escudos para detenerlo, pero la llama los destruyó a todos y se estrelló contra el castillo, quemándolo todo instantáneamente. Justo entonces, Anos apareció ante Sasha, y ella se preguntó cómo logró lanzar un ataque similar por sí solo. Él reveló que ni siquiera era un hechizo GeoGrace, sino que en realidad era un hechizo mágico aún mayor. Sin embargo, nada de esto le importaba a él, y le recordó sobre su acuerdo, diciendo que ahora ella debe convertirse en su esclava, y hacer cualquier cosa que él le pida. Ella intentó decir que preferiría abrazar el suelo, y cuando Misha intentó ayudarla, le dijo que se perdiera, pero de mala gana aceptó obedecer sus órdenes. Cuando se preguntó por qué Anos estaba dispuesto a tenerla en su equipo, él le dijo que sus ojos eran hermosos y que irradiaban una de las formas más elegantes de magia que jamás había visto. Más tarde ese día, cuando invitó a las hermanas a cenar, su madre estaba encantada de que hubiera llevado a casa a una segunda esposa, y su padre estaba orgulloso de que estaba criando a un gran hombre musulmán. Esa noche, cuando llegaron a su casa, Sasha decidió hablar con Anos a solas, y le agradeció por ayudarles a ser hermanas de nuevo.
Decidiendo hacerle una pregunta, se preguntó qué haría él si su destino fuera controlado por alguien, así que él le dijo que aniquilaría a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Sasha se apartó diciendo que solo lo besó como amiga y no porque le gustara ni nada por el estilo. Vaca. Sin embargo, ella estaba preocupada de que el beso la dejara embarazada, así que Anos desapareció antes de que ella lo arrastrara a pagar la manutención infantil. Al día siguiente en la escuela, Misha le dijo a Anos que el cumpleaños de Sasha era al día siguiente, y se preguntó qué podría ofrecerle como regalo. En ese momento, Sasha llegó, se sentó en su mesa y le dijo a Anos que sus antiguos compañeros planean unirse a su equipo, pero él le dijo que no tiene interés en su grupo de perdedores. Poco después, el maestro comenzó a decirles que se esperaba que el rey demonio de la tiranía se reencarnara pronto, y que en anticipación de su renacimiento, uno de los 7 emperadores demonio ancianos revelaría alguna magia especial para ellos. Justo entonces, Ibis Necron entró en la habitación, y Anos lo llamó por su nombre, preguntándole si recuerda a su maestro, pero el profesor prometió expulsarlo inmediatamente. Sin embargo, el anciano decidió perdonarlo y se preguntó cómo se conocieron. Preguntándose cómo fueron manipulados sus recuerdos, Anos decidió obligarlo a recordar, pero después de revisar sus recuerdos, lo liberó y le ordenó comenzar su clase. Más tarde, después de clase, Anos le dijo al señor mayor que había entrado en sus recuerdos perdidos de hace 2000 años, pero descubrió que realmente cree que el rey demonio era Abos Dilevia. Pensó que alguien debió haber reescrito el pasado después de su muerte, y se había llevado toda su gloria para sí mismo, incluso borrando sus recuerdos de él. Sin embargo, pensó que Anos le parecía familiar, pero dijo que prefería mantenerse alejado hasta que estuvieran seguros de que era realmente el rey demonio, y pronto comenzó a irse. Poco después, Anos se reunió con Misha y la vio con la misma carta que encontró el día del examen de ingreso. Ella le dijo que era de su tutor. Justo entonces notaron a Sasha con sus antiguos compañeros de equipo que estaban tratando de recuperarla para el equipo. Cuando sus esfuerzos fueron inútiles, se preguntaron por qué ella estaba pasando el tiempo con los 2 inadaptados de la escuela, pero ella se enfureció y sus ojos demoníacos partieron el suelo, diciéndoles que sacaran sus horribles caras de su vista. Al día siguiente, el profesor comenzó a decirles a los estudiantes que cada grupo debe recolectar herramientas mágicas en su examen de mazmorra, y que el líder reclamaría el objeto para su equipo. Cuando comenzó el examen, todos los estudiantes se apresuraron a entrar en la mazmorra, pero Sasha se preguntaba por qué Anos se quedaba atrás. Él le dijo que la mejor manera de ganar el examen era adquirir el cetro en el nivel más bajo de la mazmorra, y que incluso los profesores pensaban que el cetro era solo una historia que nunca existió. Sin embargo, Anos estaba seguro de que lo encontraría. Después de todo, les dijo que este era su castillo. Mientras caminaban por el calabozo, Anos le dijo a Misha que encontrarían un gran regalo para el cumpleaños de Sasha dentro de la sala del tesoro. Sin embargo, cuando descubrió que hoy también era el cumpleaños de Misha, se dio cuenta de que en realidad eran gemelos. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a una pared, y pensaron que era un callejón sin salida, pero Anos les dijo que en realidad era un pasadizo secreto. Sasha intentó usar sus ojos demoníacos para ver adentro, pero se dio cuenta de que no podía ver nada, así que Anos rompió la pared, revelando el pasaje secreto. Cuando llegaron a una habitación interior, Anos reveló que había mantenido un dominio secreto para activar círculos mágicos naturales, pero notó que se veía diferente de cómo lo dejó, y se preguntó quién lo manipuló mientras él no estaba. Finalmente, llegaron ante la gran puerta que conducía al cetro, y Misha se dio cuenta de que tenía protección antimagia, pero Anos simplemente la empujó para abrirla. Después de ver el cetro, Anos invitó a Misha a una habitación privada y le dijo que escogiera un regalo para Sasha, así que eligió una túnica de fénix y pensó que sería el mejor regalo para su gemela. Pocos momentos después se reunieron con Sasha y Misha le dio el regalo que encontró, deseándole un feliz cumpleaños a su única hermana gemela. Al darse cuenta de lo amable que era su hermana, Sasha prometió atesorarlo para siempre y le gritó a Anos que le diera algo de privacidad para poder ponérselo. Sin embargo, cuando él regresó, se dio cuenta de que Sasha había matado a Misha. Justo entonces, ella comenzó a llamarlo un perdedor asqueroso que fue lavado de cerebro con un beso. Sin embargo, Anos pensó que solo estaba fingiendo y había rozado intencionalmente el corazón de Misha con el filo del cuchillo. Decidida a demostrar que él estaba equivocado, Sasha revocó su acuerdo con un nuevo hechizo, y Anos se preguntó cómo logró romper uno de los pactos demoníacos más fuertes. Continuó diciendo que Misha nació para no ser más que su esclava sin valor, y en ese instante lanzó un hechizo de condicionamiento sobre Misha, amenazando con terminar su vida si Anos intentaba capturarla. Pensando que su plan estaba listo, intentó activar un hechizo de vuelo, pero Anos la atrapó e hizo desaparecer la herida de Misha. Con sus ojos demoníacos activándose cada vez que se emocionaba, le dijo que había notado que sus ojos no se activaron cuando Misha deseó un feliz cumpleaños, hasta que recibió la capa, pero se preguntó por qué sus ojos demoníacos no se activaron incluso después de traicionarla.
Después de todo, debería haber estado emocionada de finalmente terminar sus planes, pero Sasha activó sus ojos demoníacos agrietando las paredes de la mazmorra. Sin embargo, Anos activó sus propios ojos para inmovilizarla en el aire, congelándola en el lugar, pero Misha le dijo que le permitiera escapar. Anos le pidió que revelara por qué había planeado todo esto, pero decidió liberarla de todos modos. Misha intentó ayudarla, pero ella le dijo que apartara su fea cara de su vista, llamándola un imbécil repugnante, e inmediatamente se alejó volando. Con solo ellos dos, Anos le dijo a Misha que confesara todo sobre sí misma, así que ella comenzó a decirle que desaparecería a medianoche, ya que ella era simplemente una copia de Sasha que nunca debió existir en primer lugar. Ella dijo que fue creada a partir de Sasha por medio de magia de fusión y que solo tenía 15 años para vivir, pero fue tratada como si fuera invisible durante toda su vida. Sin embargo, estaba feliz de que él se convirtiera en su amigo, y cuando comenzó a disculparse por ser una carga inútil, Anos la abrazó diciendo que estaba feliz de haberla conocido. Le dijo que pidiera un deseo y prometió concederlo, así que ella deseó vivir felizmente con su hermana algún día. Al mismo tiempo, en la mazmorra, la puerta desapareció antes de que Sasha pudiera salir, y en ese instante Anos apareció con Misha, diciendo que Misha espera hacer las paces con ella. Misha intentó preguntar si realmente la odia, pero Sasha decidió desafiar a Anos a otro duelo, diciendo que solo respondería a las preguntas de Misha si Anos era capaz de controlar sus círculos mágicos. Justo entonces, Sasha comenzó a dibujar círculos mágicos, pero Anos sabía que había creado sigilos más allá de su nivel de control y se dio cuenta de que tenía la intención de fallar en su duelo. Así que en un instante, Anos activó la magia y ganó el duelo, por lo que Sasha acordó hablar con su hermana. Recordó que cuando eran pequeñas, Misha siempre había estado a su lado, incluso cuando no tenía control sobre sus ojos demoníacos. Sin embargo, fue abandonada por todos por ser una copia, así que para salvarla de desaparecer a la medianoche de su cumpleaños número 15, Sasha comenzó a investigar hechizos mágicos que le harían vivir para siempre. Cuando empezó a lanzar un hechizo, le dijo a Misha que su círculo mágico cambiaría sus destinos, pero que la única manera de activarlo era rechazarla. Reveló que todo lo que ha hecho hasta este mismo momento fue para que Misha la odie y elija vivir, para que sus planes funcionen perfectamente, y lanzó un hechizo lanzado para intercambiar sus destinos. Sin embargo, el hechizo se rompió y la cubierta comenzó a desvanecerse. Misha le dijo que nunca la odiaría sin importar qué, y sus palabras hicieron que Sasha cayera de rodillas, decepcionada por lo horrible que era. Comenzó a pedirle a Misha que la rechazara para poder rescatarla usando el hechizo, pero Misha le dijo que seguiría viviendo dentro de ella y nunca la traicionaría. Ella le dijo a Anos que estaba feliz de reunirse con su hermana y pensó que ahora era el momento de entrar en Nirvana. Sin embargo, Anos reveló que había una solución para mantenerlas a ambas con vida. Él dijo que solo necesita cambiar el pasado y como nacieron como demonios separados de dos fuentes, fusionaría las fuentes y los haría uno con el otro como gemelos y no como una copia. En ese instante, Anos activó la magia, diciendo que los enviaría atrás en el tiempo. Sin embargo, su única esperanza de usar sus poderes era creer que él era verdaderamente el rey demonio de la tiranía. Justo entonces, el señor anciano irrumpió por el techo y apuñaló el corazón de Anos. Las chicas se dieron cuenta de que era el mismo anciano de su clase, y el anciano comenzó a decir que las chicas eran simplemente un recipiente para despertar al fundador. Anos se preguntó por qué intentaba despertarlo cuando ya estaba vivo, y lo atacó con Geo Grace. El anciano se preguntó cómo había logrado sobrevivir a su ataque, así que Anos le dijo que era inmortal y lanzó la espada, aplastándolo contra la pared. Decidiendo continuar con el hechizo, activó Rívide y comenzó a transportar a las chicas a través del tiempo. Poco después, la pared se abrió y el guardián del tiempo apareció ante ellos diciendo que había venido a castigarlos por interrumpir el flujo del tiempo. Ante sus ojos, sacó al señor anciano y rebobinó el tiempo, sanando su herida como si no hubiera sido aniquilado. Así que el guardián le otorgó todo su poder, y el anciano volvió a la vida, listo para ejecutarlos. Anos lanzó GeoGrace contra él, pero él los congeló y los hizo explotar. Al lanzar una guadaña, rompió el escudo de Anos, y su segunda guadaña destruyó otro escudo. Antes de que se dieran cuenta, el emperador rompió otra cubierta, apuñalando a Anos por la espalda y desapareció ante sus ojos. Sin embargo, Anos apareció ante él y el emperador se preguntó cómo había logrado sobrevivir a su ataque. Así que Anos reveló que él era la única persona que podía realmente terminar consigo mismo, pero el anciano desapareció instantáneamente. Decidiendo intentar otro ataque, ordenó que el tiempo se congelara y una oscuridad misteriosa los cubrió a todos, congelando a las chicas instantáneamente. Aún así, Anos era invencible, diciendo que ni siquiera el tiempo puede detener el poder de su voluntad. El anciano estaba decidido a no perder, y voló para acabar con él, destruyendo su barrera y otra más. Mientras intentaba acabar con él, Anos se protegió con nuevas barreras y lo apartó. Él le dijo a Misha y Sasha que estaba dispuesto a hacerlas felices sin importar lo que costara, e incluso desataría sus poderes para destruir a todos sus enemigos porque un buen esposo debe proteger a sus esposas. Y en ese instante, el hechizo se rompió con una luz dorada apareciendo.
y Sasha gritó para que Anos cambiara su destino. Juntos revelaron que creen en su reencarnación y que él era el verdadero rey demonio de la tiranía. De inmediato desaparecieron en la luz dorada junto con todos sus recuerdos. Regresando a formas de bebé, intercambiaron fuentes entre sí, perfeccionando su transición como gemelos. Con las niñas aseguradas en la luz, Anos le dijo al mayor que estaba listo para la batalla. Inmediatamente se activó una nueva magia y Anos sacó su espada de destrucción, listo para aniquilarlo. Antes de que el demonio pudiera moverse, Anos lo apuñaló profundamente en la cara, y se dio cuenta de que no se estaba curando, así que Anos comenzó a matarlo con simples gestos, y explotó en ese instante. Con la paz restaurada, Anos resucitó al anciano Ibis y le dijo que había ejecutado al demonio y al guardián, que tomó su cuerpo. Con una yema del dedo, Anos le devolvió sus recuerdos y le dijo que espiara a los otros ancianos hasta que descubrieran quién borró sus memorias. Justo entonces, la luz dorada desapareció y las chicas se preguntaron si el hechizo había tenido éxito. Anos les dijo que sí, y dijo que ninguna de ellas desaparecería a medianoche. Después de llegar afuera, Sasha estaba feliz de que ambos estuvieran vivos, y se disculpó con Misha por haberla tratado mal todos estos años. Pero antes de irse, Anos le regaló a Misha un anillo de hielo con forma de hoja de lirio que podía congelar todo el mar en un abrir y cerrar de ojos, diciendo que lo encontró en la habitación interior del calabozo y pensó que sería el regalo de cumpleaños perfecto para ella. Al día siguiente en clase, Sasha comenzó a esperar que el profesor anunciara su calificación perfecta del examen del calabozo. Sin embargo, cuando llegó, decidió anunciar que un estudiante de intercambio se uniría a la clase y lo llamó un maestro de la espada mágica. Para el examen, comenzó diciendo que el cetro especial de Anos había desaparecido, pero la maestra dijo que como no fue tasado antes de desaparecer, solo le darían a su equipo 70 puntos. Sin embargo, Misa pensó que sus acciones eran crueles, diciendo que los híbridos y la realeza merecían el mismo trato, pero el profesor le dijo que cerrara la boca fea y amenazó con expulsarla de la escuela. Justo entonces, Anos apareció ante un estudiante, diciendo que había encontrado al ladrón feo e inútil. Después de sacar el cetro de su pecho antes de dárselo al profesor, la llamó una virgen perra inútil que estaba tan sola que tenía que intentar arruinar la vida de adolescentes felices, porque ella había sido miserable toda su vida. Después de clase, Misa decidió agradecer a Anos por revelar al ladrón, pero Sasha le dijo que alejara su fea cara de mierda de su hombre. Sin embargo, Misa le dijo a Anos que pertenece a un grupo de unitarios que esperan unificar la raza demoníaca, y se preguntó si estaría dispuesto a unirse a su grupo, diciendo que solo el rey demonio podría marcar la diferencia. Más tarde esa noche, en cuanto las chicas lo vieron, quedaron anonadadas por su rostro atractivo, preguntándose si su espada alguna vez penetraría sus entrañas hasta su columna vertebral y las dejaría en sillas de ruedas al día siguiente. Al día siguiente en la arena, los estudiantes intentaron sacar espadas mágicas del suelo, pero Sasha se dio cuenta de que la espada estaba drenando sus poderes mágicos y que básicamente no tenía esperanza. En ese momento, dos antiguos emperadores demoníacos aparecieron ante ellos, y uno comenzó diciendo que solo los estudiantes dignos que lograran sacar una espada podrían competir en el torneo de espadas mágicas. Cuando Sasha preguntó por qué Anos no había sacado una espada, preguntándose si era demasiado poderosa para él forzó a una espada a comenzar a emanar su aura poderosa, y voló a su mano instantáneamente. Impresionado por la vista, uno de los ancianos sugirió aceptar al joven. Sin embargo, un tipo al azar sacó otra espada, y se dieron cuenta de que era el estudiante de intercambio. Decidiendo desafiarlo, el segundo anciano se lanzó contra él, pero el nuevo lo derribó instantáneamente. Y Anos noqueó al segundo anciano como un pedazo de basura. Más tarde en clase, el chico nuevo se presentó como rey y pidió unirse al equipo de Anos. La maestra intentó decir que Anos era un inadaptado y no podía liderar a un noble, pero Ray pensó que las reglas de la escuela eran tan inútiles como su vida amorosa. Emotional damage. Anos pensó que esas eran las palabras de un sabio, pero rechazó su solicitud de todos modos y le dijo que se uniera a otro equipo. Le dijo a Misa y su escuadrón que se unieran al equipo de Ray para desafiarlo, diciendo que solo la aceptaría si lograban impresionarlo. Al día siguiente, cuando el pájaro anunció el comienzo de su duelo, Anos les dijo a las chicas que se enfrentaría a Ray, mientras ellas luchaban contra el escuadrón. En ese momento, Misha invocó un castillo de hielo gigante del suelo, y Sasha se preguntó cómo se volvió tan poderosa. Pero Misha pensó que era debido a los poderes de su anillo de hielo. No mucho después, Anos apareció ante Ray. Al notar un castillo monstruo en el bosque, Anos se dio cuenta de que Ray estaba apoyando a su equipo con sus poderes mágicos. Intentando igualar su pelea, Anos decidió enfrentarlo con una rama de árbol. Al mismo tiempo, Sasha logró esquivar la espada del monstruo, y usando comunicación por pensamiento, Anos le dijo que trabajara con Misha y destruyera al monstruo con GeoGrace, pero ella pensó que no eran lo suficientemente poderosos. Sin embargo, Misha decidió activar un hechizo de asedio y convocó un mortero de fuego infernal, listo para destruir todo en su camino. Al mismo tiempo, Sasha preparó su propio hechizo definitivo, y cuando Misha lanzó el suyo, se combinó con el hechizo de Sasha y lanzó GeoGrace, abriendo un agujero en el monstruo y haciendo que se estrellara.
Pero mientras se preguntaba cómo se volvieron tan poderosos, Misa la atacó por detrás. Mientras tanto, Anos estaba aplaudiendo las nalgas de Rey y al cargar con su espada, falló, pero chocaron entre sí antes de que él se apartara. Al otro lado del campo, Sasha estaba impresionada con la discreción de Misa y decidió revelar su túnica de fénix. Misa pensó que podría derrotarla de cualquier manera, y el monstruo intentó atacarla de nuevo. En ese instante, Misa apareció para ayudar. Mientras Misa y el monstruo intentaban atacar al mismo tiempo, las chicas lanzaron su magia de fuego y hielo. Combinándola en una magia de fusión, desataron un poderoso tornado que hizo volar a Misa y derribó al monstruo, y las chicas descubrieron que se han vuelto más fuertes juntas. Justo entonces, explosiones sacudieron el bosque y se dieron cuenta de que Anos y Rai estaban a punto de destruir toda el área. Con un solo choque, un poderoso viento sopló hacia un lado y con otro choque, una gran cantidad de polvo se esparció por el bosque. Anos le dijo que era su primera vez teniendo un verdadero combate desde su reencarnación, y mientras continuaban luchando, Rai pensó que era un oponente digno. Cuando apareció ante Anos listo para acabar con él, le permitió dividir su rama antes de revelar que en realidad tenía la ventaja, y se dio cuenta de que estaría muerto si fuera un arma real. Entonces, Rai se rindió, pero se preguntó si se habían conocido antes y pensó que le resultaba familiar. Anos le dijo que él era el rey demonio y lo invitó a unirse a su equipo. Esa noche en su casa, la madre adolescente de Anos comenzó a celebrar su creciente grupo de chicas, pero las chicas pensaron que ella era una inútil y fea que debería mantenerse lejos de su hombre. Al día siguiente en la escuela, el maestro anunció que Rai y Anos han sido elegidos para luchar en el torneo de espadas mágicas, y les dijo que prepararan sus espadas antes de que comenzara. Sin embargo, cuando terminó la clase, Anos le dijo a Rai que pensaba que era sospechoso que la realeza de la academia lo estuviera inscribiendo en la lista del torneo. Justo en ese momento llegó Misa, diciendo que uno de los 7 emperadores mayores estaba en la Torre de la Unión. Poco después llegaron a la torre y el anciano, Melheis, le dijo a Anos que había estado esperando su reencarnación durante 2000 años. Le dijo que la mitad de sus recuerdos fueron borrados después de su muerte, pero su alma nunca lo olvidó. Anos pensó que Avos Dilevia estaba detrás de todo esto y se preguntó quién lo eligió para el torneo. Esa noche cuando Anos llegó a casa, descubrió que Misa le había preparado la cena como una buena esposa. Entonces, después de la comida, él le ofreció llevarla a una cita, ya que ella era una mejor esposa que Sasha, y con la chica emocionada le dijo que eligiera el lugar al que quisiera ir. La noche siguiente llegaron a una tienda de modelos mágicos para su cita, pero Anos se preguntó cómo era mejor que un restaurante. Dentro, Anos notó las casas modelo y pronto descubrió que Misha las había hecho. Mientras lo guiaba al taller, ella usó su magia de hielo para crear un modelo de su cena, y Anos quedó impresionado con su trabajo. Decidiendo intentarlo él mismo, convocó todo el maldito reino. Al ver esto, la dueña de la tienda pensó que podría venderlo por $1.000.000, pero él no tenía deseo de venderlo y le dijo que se fuera. Más tarde ese día, cuando Misa comenzó a admirarlo como un pequeño tesoro, Anos lo transformó en un anillo y se lo puso, diciéndole que podía tenerlo para siempre, ya que él solo desea tenerla a su lado. Mientras almorzaban en un restaurante, un misterioso gato apareció ante Anos, y Misa se dio cuenta de que era el señor mayor Ibis. Comenzó a decirle a Anos que el grupo unitario de Misa estaba siendo controlado por un hombre misterioso, pero ni siquiera el escuadrón tenía idea de quién era. Entonces Anos le dijo que estuviera atento al torneo y a cualquier posible trampa que pudieran planear. Esa tarde, cuando Anos y Misha llegaron a un hospital, decidió escanear los alrededores. Justo entonces Rai llegó, preguntándose por qué vinieron. Anos le dijo que estaban de turismo, pero Rai pensó que era una maldita mentira. Les dijo que su madre estaba enferma y había venido a quedarse a su lado. Pensando que era una enfermedad normal, Anos se ofreció a curarla con sus poderes mágicos, pero Rai le dijo que estaba totalmente desahuciada y le agradeció por su ofrecimiento. Unos días después, el señor anciano comenzó a contarle a Anos que algunos de los otros emperadores demonio planeaban atraerlo a una trampa durante la pelea. Anos pensó que retirarse era lo correcto y le dijo que planeaba atraer a Avos Dilevia a salir de su escondite. Dentro de la arena, cuando el pájaro presentó al campeón defensor, todos se dieron cuenta de que Anos no apareció, y pensó que era un perdedor resentido por abandonar la pelea. Mientras tanto, en el túnel, Anos esperaba que Avos Dilevia apareciera en la arena, pensando que podría atraerlo a su propia trampa. Sin embargo, habiendo escuchado suficientes insultos, su madre comenzó a gritar que Anos se convertiría en el señor demonio y les patearía el trasero a todos cuando tome su trono. Al mismo tiempo, su padre llegó al túnel, diciendo que le había hecho una espada mágica especial para el duelo, y que su victoria probaría que incluso los híbridos pueden convertirse en el señor de los demonios. Al escuchar sus palabras, Anos se dio cuenta de que no podía acobardarse, y le dijo a Misa que saldría de todas las trampas a la fuerza, así que salió y saltó al suelo de la arena, impresionando a todas las chicas. Mientras desenvainaba su espada, prometió destruir al hombre en un segundo para demostrar que realmente era el rey demonio de la tiranía.
Justo entonces, el hombre comenzó a atacar con todas sus fuerzas, pero Anos lo esquivó y saltó al otro lado. Mientras el hombre se enfurecía, lanzó Demonio Colmillo de Agua hacia él, pero él los destruyó con un tajo. Con un solo golpe, una ráfaga de viento comenzó a golpear al campeón hasta que destruyó su espada y cayó como un perdedor. Justo entonces, el pájaro declaró a Anos como el ganador, pero el profesor se enojó y pensó en eliminarlo. Mientras Anos estaba sentado en la sala de espera, Ray entró e intentó atacarlo, pero él llegó hasta su corazón. Sin embargo, pronto se separaron y Ray prometió aniquilarlo en la final. Al irse, Anos le dijo a Misa que Ray llevaba un collar misterioso y que probablemente estaba haciendo el sacrificio por su madre enferma. Más tarde ese día, cuando Anos noqueó a otro oponente, los estudiantes se preguntaron si realmente ganaría la competencia. Más tarde ese día, la madre de Anos quería tomar la enorme espada de Anos durante toda la noche, ya que no se le permitiría continuar con el torneo si desaparecía. Así que él se lo entregó y ella casi se cae por el peso, pero prometió protegerlo. Poco después, él apareció dentro del hospital con Misa y encontró a la madre de Ray, que estaba enferma de una enfermedad espiritual y estaba perdiendo su fuente y magia. Anos le dijo a Misa que ella desaparecería pronto, al darse cuenta de que era mitad espíritu, mitad demonio. Pero Misa se preguntaba cómo era posible que Ray fuera de la realeza cuando su madre era un híbrido. Anos pensó que ella podría no haber sido su verdadera madre, y se preguntó si había una forma de salvarla. Justo entonces, la mujer se despertó y se dio cuenta de quién era él. Ella le dijo que Ray siempre hablaba de él, aunque ella estaba casi inconsciente. Anos se preguntó si ella sabía que él era un rehén de la organización realista. Entonces, ella le dijo que sabía y que era la única manera de recibir tratamiento. Anos pensó si él podría curarla, pero ella le explicó que siendo medio espíritu, solo podía existir si todos creen en su fuente. En cuanto a Ray, dijo que él era un chico especial que siempre había amado el juego de espadas, pero estaba triste porque nunca había encontrado un oponente digno hasta que conoció a Anos. Sin embargo, Anos sabía que derrotaría a Ray, pero no quería ser la razón de la muerte de su madre. Así que intentó lanzar un hechizo, diciéndole a Misa que consumiera su fuente con su magia espiritual. Sin embargo, al ver que ambos podrían ser eliminados, le dijo que no perdiera toda su fuente, ya que sería imposible resucitarlos a ambos. Aún así, Misa estaba decidida a salvarla y estuvo de acuerdo al instante. Al activarse un nuevo hechizo, la fuente de Misa comenzó a fluir hacia la mujer. Mientras tanto, cuando la madre de Anos y el escuadrón se dirigían a casa, el profesor apareció ante ellos. Empezó a decirles que el comité de dirección debía guardar la espada de Anos para la final, pero la mujer retrocedió inmediatamente. El profesor pensó que la violencia era la respuesta y lanzó una poderosa bola, casi destruyéndola. Al darse cuenta de que estaba herida, la profesora lanzó una bola más poderosa, pero las chicas la protegieron con una barrera mágica hasta que fueron derribadas por la fuerza de la explosión. Después de ver a las chicas heridas, la madre preguntó por qué estaba atacando a sus propios estudiantes, pero la maestra los llamó híbridos inútiles y sucios que nunca merecieron estar en su clase en primer lugar. Dijo que había venido a vengarse de Anos por humillar a su hermano en la arena, y dijo que todos los demás podrían pudrirse en el infierno ya que no eran de la realeza. Mientras desataba una terrible energía, las chicas lograron protegerse, y una de ellas le dijo a la madre de Anos que huyera. Sin embargo, la maestra dijo que eran demasiado débiles y aumentó la energía hasta que las consumió. Aún así, las chicas no se rendirían, así que la maestra lanzó un hechizo de fuego para quemarlas al punto de quedar como tostadas quemadas, y comenzó a quemar a las demás. A medida que su ira aumentaba, desató una explosión de energía hacia las chicas, sobrepasando su escudo y convirtiéndolas en pan tostado quemado. Sin nadie más, ella lanzó otra ráfaga de energía para aniquilar a la madre de Anos, pero él apareció frente a ella, recibiendo el impacto. Llamó a la maestra un pedazo de basura fea y vergonzosa, y la inmovilizó con un hechizo. En ese momento sanó la herida de su madre y revivió a todas las chicas, diciendo que nunca las olvidaría por su valentía. Al acercarse a la maestra, le dijo que la castigaría por ser tan fea, y desaparecieron en la arena. Antes de que pudiera escapar, la apuñaló con su espada, diciendo que solo le perdonaría la vida si lo reconocía como el rey demonio de la tiranía. Entonces, a medida que el dolor empeoraba, ella lo llamó el rey demonio, pero Anos pensó que solo estaba desesperada por sobrevivir y la envió directamente al infierno. Sin embargo, él lanzó un hechizo de inmediato y la resucitó en un nuevo cuerpo. Le dijo que ahora era un híbrido y que podía despedirse de su realeza. Esto fue su peor pesadilla e intentó acabar con su vida, pero Anos le dijo que la había maldecido para regresar a este cuerpo para siempre, y desapareció de la arena. Mientras tanto, en el hospital, Ray se acercó sigilosamente a Misa, exigiendo saber por qué estaba aquí. Ella le dijo que estaba compartiendo sus poderes con su madre con la esperanza de salvarla y liberarlo de la organización realista. Agradecido con su amabilidad, él le dijo que estaba perdiendo demasiado de su fuente, pero Ray la golpeó para silenciar su fea boca y la acostó en el sofá. En ese momento se dio cuenta de que su madre estaba consciente y comenzó a decirle que estaba lista para descansar en paz.
Ella dijo que estaba feliz de haberlo encontrado después de que lo abandonara su familia y estaba orgullosa de haber sido su madre. Cuando cayó inconsciente, Ray decidió salir de la habitación, contento de haber encontrado el cierre. Justo entonces, Anos apareció dentro y lo miró salir del hospital, y al día siguiente se enfrentaron para su duelo. Con la lucha lista para comenzar, ambos llevaban una pulsera de drenaje espiritual que limitaría sus poderes mágicos. Al comenzar el duelo, Ray saltó hacia Anos y esquivó por poco su espada. Cuando sus armas chocaron, Ray se preguntó cómo Anos seguía siendo tan poderoso incluso con el brazalete de drenaje espiritual, y reveló que su brazalete era un adorno común. Sin embargo, no tenía intenciones de matarlo, así que las espadas contractuales perforaron su fuente y estaban listas para terminarlo. Ray le dijo a Anos que acababa de arruinar su contrato con el grupo realista y que su madre sería eliminada pronto. Pensó que su vida terminaría una vez que las espadas extingan su fuente, y le dijo a Anos que no tiene ningún deseo de arrastrarlo con él. Sin embargo, prometió patearle el trasero antes de exhalar su último aliento. Listo para el desafío, Anos le dijo que le diera su mejor golpe, así que cargó con su espada, pero todos pensaron que eran demasiado rápidos para sus ojos. Mientras Ray esquivaba la espada de Anos, le golpeó en el brazo y saltó hacia atrás antes de atacar de nuevo con velocidad relámpago y cortar su cuerpo. Mientras se lanzaban el uno al otro, chocaron las espadas, y Anos lo cortó. Preguntándose quién tendría la ventaja, cargaron de nuevo y Anos perdió su brazo, pero la espada de Ray se rompió cuando Anos apuñaló su corazón. En ese momento, un hechizo mágico se activó, y el suelo descendió profundamente en la tierra. Dentro de una prisión dimensional, Anos notó el pájaro y se transformó en el anciano Melheis en ese instante. Melheis le dijo que había estado esperando deshacerse de él y estaba contento de finalmente tener esta oportunidad. Con la mitad de los poderes mágicos de Anos ya drenados por el brazalete, el anciano Melheis pensó que sería una eliminación fácil, y otros dos emperadores ancianos aparecieron de un portal para apoyarlo. Sin embargo, Anos no se inmutó y Ray mató a los ancianos en un instante antes de que Anos los congelara con Rívide. Melheis se preguntó cómo estaba vivo, así que Ray reveló que Anos había destruido su contrato de espada en su golpe final. Aún así, el anciano pensó que tenía la ventaja y reveló a la madre de Ray, quien estaba atrapada dentro de un portal dimensional. Él dijo que solo la liberaría si Ray aceptaba convertirse en el títere realista nuevamente e incluso trataría su enfermedad. De inmediato, Ray lanzó su espada y saltó sobre él, entrando por poco en el portal. Decidido a eliminarlos de todos modos, hizo que nuevos portales comenzaran a emitir oscuridad, y Anos se dio cuenta de que era la misma oscuridad que usó para separar los 4 reinos hace 2 millones de años. Al liberar su poder, rebotó en su escudo, así que liberó más oscuridad, pero no pudieron romper su cobertura. El anciano le dijo que estaba atrapado, pero su brazo comenzó a moverse tratando de capturarlo. Temiendo por sí mismo, Melheis se apresuró a entrar en un portal. Al mismo tiempo, la oscuridad intentaba penetrar el escudo de Anos, y un nuevo portal apareció ante Ray, pero Anos lanzó un hechizo antidemoníaco para protegerlo. Utilizando las coberturas, Anos le dijo a Ray que había usado demasiado sus poderes y se preguntó si podía ayudarlo. Ray le dijo que creara una gran espada usando su hechizo antidemoníaco para poder destruir toda la oscuridad. Ante sus ojos, una espada se formó y Ray pensó que podría abrirse camino a golpes fuera del reino. Cuando la cubierta desapareció, cortó la oscuridad pero fue derribado y su espada se rompió, pero Anos lo cubrió antes de que se convirtiera en piedra. Pensando que no tenían esperanza, Ray se llamó a sí mismo un fracaso y dijo que merece ser abandonado. En ese momento su madre se despertó ofreciéndole su apoyo, pero Ray tenía miedo de que ella desapareciera para siempre. Ella le dijo que siempre estaría con él y se transformó en una poderosa espada. De inmediato destruyó la oscuridad y comenzó a cortar todo en su camino. Al llegar ante el portal, voló a través de él con una poderosa luz destruyendo toda la oscuridad e incluso rompiendo la dimensión imposible de Melheis. Cuando terminó, su madre se transformó y le dijo que estaba orgullosa de él antes de desaparecer de su vista. Cuando Ray se entristeció, Anos le dijo que su madre podría ser resucitada, pero el anciano Melheis pensó que no había terminado y comenzó a preparar otra dimensión de oscuridad para eliminarlos. Antes de que se diera cuenta, Anos apareció detrás de él y se preguntó cómo logró entrar en su espacio absoluto. En un instante, el anciano lo atrapó dentro de un vano Levon y explotó de inmediato. Sin embargo, Anos salió ileso, así que creó otro dominio de oscuridad para rodearlo, pero se disipó. Con Melheis en shock, se preguntaba cómo Anos había logrado sobrevivir, pero Anos invocó su poderosa espada y le dijo que había recuperado todos sus poderes. Buscando acabar con él, Anos lanzó un solo tajo que destruyó su cobertura. Melheis pensó que lo había esquivado, pero de repente cayó al suelo y se preguntó cómo fue atrapado, así que Anos le dijo que era imposible esquivar su espada. Desesperado por escapar, el anciano convocó un portal, pero se hizo añicos al instante. Mientras intentaba crear más portales, estos se rompieron uno tras otro y 1000 más se rompieron a la vez. Anos lo cortó con su espada y mató a la criatura maligna dentro de él, restaurándolo a su estado mental correcto. Instantáneamente, una poderosa luz se extendió a su alrededor revelando la arena.
El anciano Meleis le dijo a Anos que fue atacado la noche después de que se encontraron en la torre y había perdido el control de su mente desde entonces. Ante sus ojos, los dos emperadores ancianos fueron convocados desde el suelo y Anos dijo que sus mentes habían sido fusionadas y tomadas. Anos pensó que sus fuentes estaban siendo controladas por Avos de Levia y decidieron revivirlos. Sin embargo, una explosión destruyó las fuentes y vieron a un hombre misterioso en la oscuridad. Justo entonces, el hechizo comenzó a borrarse y los estudiantes se preguntaron quién ganó el duelo. Sin embargo, cuando el humo se disipó, encontraron a Rai inconsciente y Anos fue declarado el ganador. En su discurso de victoria, Anos comenzó diciendo que su espada había hecho todo el trabajo y llamó a su padre un héroe nacional. Cuando terminó, decidió curar la herida de Rai. Cuando se dio cuenta de que estaba triste por perder a su madre, Anos la trajo de vuelta a la vida, y Rai se alegró de reunirse con ella. Esa noche, Sasha le presentó a Anos una espada por su victoria, y le dijo que siempre creyó que ganaría, prometiendo quedarse a su lado para siempre. Al día siguiente, una nueva profesora se presentó ante la clase, diciendo que reemplazaría a su antiguo profesor que misteriosamente desapareció de la escuela. Ella dijo que viajarían al reino humano y tendrían una clase interacadémica en la Academia de Héroes. Sin embargo, los estudiantes nunca habían estado en el reino humano y se preguntaban si era seguro, temiendo que pudieran ser asesinados mientras dormían. Después de la clase, Anos decidió entrenar a sus amigos, pensando que podrían enfrentarse a algunos héroes reencarnados, y esperaba prepararlos para la batalla. Mientras Misha creaba una espada de hielo para Rai, él comenzó a saltar sobre el hielo para atacar a Anos, pero rompió su espada y lo golpeó directamente al suelo, llamándolo un débil vergonzoso. Esa noche, el anciano Melheis le dijo a Anos que logró resucitar a los otros dos ancianos, pero descubrió que sus recuerdos también habían sido robados. Él pensó que el reino humano era el responsable y le dijo a Anos que la Academia de Héroes estaba comenzando a entrenar héroes reencarnados para una posible guerra con su reino. Después de algunos días, los estudiantes estaban listos para partir hacia el reino humano. Sin embargo, Anos los teletransportó instantáneamente y decidió explorar la ciudad. Dentro de la ciudad, se dieron cuenta de que el reino humano era completamente diferente del reino infernal, pero Anos notó que los humanos estaban en paz. Al llegar a la Academia de Héroes, se encontraron con una chica que se preguntaba dónde estaban. Después de descubrir que eran de la Academia del Rey Demonio, ella se presentó como Eleanor, y se dieron cuenta de que era una estudiante de último año. Anos le dijo a ella que estaba interesado en sus leyendas de héroes, así que ella se ofreció a mostrarles la escuela. Poco después se encontraron con una pintura, y Anos le dijo a Sasha que él era su héroe canon. Dentro de la biblioteca, Eleanor reveló un libro y les contó qué era la leyenda de su héroe, y cómo derrotó al rey demonio de la tiranía. Sin embargo, Sasha se enojó con sus palabras y comenzó a decir que el rey demonio nunca perdió contra su héroe, sino que se sacrificó para crear paz en los reinos. Justo entonces, Anos decidió calmarla, temeroso de que se descontrolara. Mientras se preguntaba quién era el rey demonio en sus libros de historia, Eleanor le dijo que era Avos de Algea. Eleanor le dijo que había 4 héroes reencarnados y que todos eran de diferentes épocas. En ese momento, un estudiante apareció ante ellos y comenzó a decir que el rey demonio seguramente era el villano del mundo y que no podría haberse sacrificado para crear paz en los reinos. Él los llamó perdedores inútiles por dudar de sus libros de historia, y les dijo que aceptaran la derrota de una vez. Se presentó como Ledriano, diciendo que era la primera reencarnación del héroe canon, y que era miembro de la clase élite. Justo entonces apareció otro estudiante, llamándose a sí mismo Lius, y dijo que él era la tercera reencarnación. Sin embargo, Anos pensó que eran cualquier cosa menos la reencarnación del héroe, y los llamó un par de falsos aspirantes a héroe. El grandote pensó que podría hacerle tragarse sus palabras y se lanzó hacia él, lanzando un estallido. Pero Anos lo destruyó con un parpadeo, derribándolo al suelo. Cuando intentó atacar de nuevo, Ledriano le ordenó aceptar que era un perdedor repugnante, y se disculpó con Anos por el problema. Fuera de la academia, Eleanor decidió preguntar si Anos era una reencarnación. Él le dijo que lo era, y había esperado conocer al verdadero héroe en su regreso a la vida. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de irse, Eleanor le dijo que el canon del héroe había desaparecido, ya que fue asesinado hace 2000 años, y aún con su fuente, dijo que ya no era el héroe que recordaban. Unos días después, un grupo de personas mayores apareció ante Anos, y el líder se presentó como Rivest, exigiendo saber cómo llegaron antes que todos los demás. Anos dijo que no era asunto suyo y le dijo que sacara su cara fea de su vista. Ese día en el pasillo, el director de la Academia de Héroes se presentó como Diego, diciendo que sería su instructor para las clases interacadémicas. Para empezar, invocó objetos al azar en las mesas y el profesor dijo que los estudiantes debían demostrar su magia como un espectáculo de bienvenida para todos.
Entonces el director eligió a Ledriano como su representante, y el profesor eligió a Rivest para representar a la Academia Demonio. Poco después, Ledriano lanzó magia de héroe en una espada oxidada, restaurándola al instante y destruyendo la estatua. Con todos impresionados, Rivest decidió revelar su propia habilidad, pero su hechizo desapareció de inmediato. Mientras intentaba lanzar otro hechizo, desapareció y Ledriano se preguntó si la Academia del Rey Demonio estaba llena de perdedores horribles. Sin embargo, Anos estaba harto de sus feas y tramposas acciones, y reveló que habían lanzado un hechizo de plomo y ruptura de ocultación para sellar la magia demoníaca, y con un chasquido, el hechizo se rompió y el trapo creció con todo el hechizo que se lanzó, convirtiéndolo en un monstruo. Sin embargo, con un hechizo de liderazgo, Anos hizo desaparecer a los monstruos, creando una espada sagrada ante sus ojos. Con el director sorprendido por la vista, Ledriano dijo que Anos era realmente el renacido rey demonio de la tiranía. Esa noche el anciano señor Ibis comenzó a decirle a Anos que los libros de historia no revelaban la muerte del héroe canon. Sin embargo, logró descubrir que los humanos estaban difundiendo historias falsas a los estudiantes de la Academia de Héroes, diciendo que Anos atacaría su reino en su reencarnación, pero serían salvados por el héroe canon. Anos se dio cuenta de que el reino humano realmente estaba tratando de comenzar una guerra y se preguntó quién era responsable de las historias sin sentido. Al día siguiente en el océano, los estudiantes se reunieron para sus exámenes interacadémicos, pero Anos se dio cuenta de que Eleanor estaba desaparecida y se preguntaron si había sido capturada. Justo entonces el director comenzó a decir que sus exámenes serían bajo el agua y esperaba que al menos la Academia del Rey Demonio diera una pelea decente. Un estudiante senior pensó que estaba listo para el desafío y le dijo al profesor que lo eligiera para el examen. Pero Anos pensó que de todas formas perdería y le dijo que se echara atrás. Sin embargo, Rivest pensó que solo él era apto para representar a la escuela y se ofreció para tomar el puesto en su lugar. Al fin y al cabo, era el favorito del profesor. Entonces, el profesor estuvo de acuerdo y esperaba que ganaran para la escuela. Después de un momento, comenzó el examen y la Academia King convocó un castillo bajo el agua. Poco después descubrieron que no podían sentir los poderes mágicos de la Academia Hero, y un estudiante se dio cuenta de que sus hechizos estaban siendo cancelados. Así que algunos estudiantes empezaron a nadar hacia el territorio enemigo, pero una corriente de agua derribó a uno de ellos, y otro se dio cuenta de que no podía comunicarse con Rivest. Al ver a uno de los héroes, intentó lanzar un hechizo, pero se canceló y una tormenta lo arrastró. Así que después de que tuvieron éxito, Ledriano ordenó a su equipo dirigirse al castillo del Rey Demonio. Al mismo tiempo, Sasha se dio cuenta de que los mayores habían caído en una trampa y pensó que no tenían ninguna posibilidad de ganar. En ese momento, el maestro se dio cuenta de que el agua bendita había sido mezclada con el lago. Ya nos reveló que la Academia de Héroes estaba recibiendo un suministro interminable de esta agua bendita para aumentar sus poderes mágicos. Dentro del lago, los mayores descubrieron que los 3 héroes se acercaban a su castillo, así que activaron sus hechizos y desataron una enorme energía oscura. Pero los héroes activaron su escudo y Rivest se dio cuenta de que no habían sufrido daños. Justo entonces, los 3 activaron un hechizo triangular que comenzó a absorber el castillo hasta que no quedó nada. Al darse cuenta de su ventaja, un héroe convocó su gran espada sagrada y comenzó a destruir todo a la vista, hasta que incluso la pantalla desapareció. Temiendo por sus estudiantes, la maestra intentó pedirle al director que terminara el examen, pero él le dijo que disfrutara la vista. Cuando intentó apresurarse hacia el lago, Anos la detuvo y se ofreció a rescatar a los estudiantes de último año. Justo entonces, activó un hechizo y sacó al grupo del agua. Con todos los estudiantes maltrechos, la maestra intentó curar a Rivest, pero se dio cuenta de que su magia no funcionaba. Cuando Anos intentó curarlo, Rivest lo apartó, diciendo que no necesita su ayuda. Sin embargo, Anos pensó que su maestro sería despedido si entra en el gran más allá, y le dijo que tragara su orgullo inútil. Rivest reveló un equipo mágico y les dijo que fue utilizado para controlar el agua por la Academia de Héroes. Esperando tener algo de venganza, Rivest le dijo a Anos que se convirtiera en el nuevo representante de su escuela y que destruyera la Academia de Héroes como basura sin valor. Así que Anos curó su herida y prometió encargarse del asunto. Antes de mucho, desafió a los héroes a otra ronda del examen y ellos aceptaron, pensando que seguramente le darían una paliza. Antes de que se dieran cuenta, Anos invocó un poderoso Geograce y lo dirigió hacia el lago. Cuando explotó, se secó toda el agua y él comenzó a descender al valle. Con los héroes listos para el desafío, lo siguieron adentro, y Ledriano pensó que ganarían una vez más. Cuando el duelo comenzó, Anos invocó a Geograce para destruir la Academia de Héroes, pero un escudo la protegía, y un nuevo estudiante la cortó hasta su destrucción. Anos le dijo a su equipo que el escudo fue creado para reducir sus poderes mágicos y que nunca podrían ganar a menos que el escudo fuera destruido. Entonces Misha sugirió que crearan su castillo dentro del escudo, pensando que igualaría la pelea. Anos ofreció llevarla adentro y desaparecieron instantáneamente. Dentro de la barrera, Misha comenzó a sentirse mal por el efecto de la magia, así que Anos la curó con un hechizo. En ese momento, ella activó el poder de su anillo y convocó 3 grandes castillos de la tierra. Al ver esto, los héroes se dieron cuenta de que eran realmente poderosos, y la nueva chica llegó.
Ledriano dijo que ella era la cuarta reencarnación del héroe Kanon y que su nombre era Seshia. Mientras desataban una explosión de hielo sobre Misha, Ano se interpuso y fue retenido con cadenas de hielo. Sin embargo, lanzó Gerast y los electrocutó al instante. Seshia apareció ante sus ojos, pero él desató Gerast una vez más, causando una explosión. Poco después, Laos revivió y estaba sediento de venganza, pero Sasha apareció ante sus ojos, diciéndole que ella era su nueva oponente, y prometió darle una paliza hasta que pareciera peor que un pez borrón. Después de una explosión, Laos lanzó una serie de explosiones contra Sasha, pero ella las esquivó y él evitó su golpe. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que ella había robado su equipo mágico. Decidido a recuperarlo, comenzó a cargar hacia ella y al invocar su gran espada, partió el hielo frente a él, logrando recuperar el equipo. Mientras comenzaba a agitar su espada, Sasha se dio cuenta de que estaba atrapada en una barrera mágica. Lista para terminar con ella, el perdedor comenzó a volar hacia ella, pero su sangre explotó y cayó al suelo. En ese momento se dio cuenta de que su equipo había sido envenenado con un hechizo oscuro, y Sasha destruyó la barrera mágica a su alrededor, sorprendiéndolo con la vista. Al mismo tiempo, Rei se enfrentó a la tercera reencarnación del héroe Kanon, Hein. Sin embargo, su brazo fue cortado en un instante, y se preguntó cómo Rei logró atacarlo desde dentro de la barrera. Aún así, restauró su brazo y pensó que de alguna manera todavía tenía la ventaja. Mientras Rei recogía una espada, la clavó en el suelo, causando una erupción que lanzó a Hein lejos, permitiéndole agarrar su espada. Hein nunca había visto algo así, y se preguntó cómo Rei podía manejar tanto un demonio como una espada sagrada. Pero Rei dijo que no era asunto suyo, y le dijo que descansara en paz. Mientras tanto, Anos apareció ante Ledriano y le dijo que dejara de hacerse el tonto. Cuando lo confrontó, se dio cuenta de que Anos era un oponente poderoso y convocó su espada sagrada guardiana del océano para la batalla. Sesha intentó acercarse sigilosamente por detrás, pero Anos bloqueó su ataque. Decidida a no rendirse, atacó de nuevo y comenzó a volar alrededor, balanceando su espada sin descanso para cortarle la cara y finalmente lo apuñaló con el filo. Sin embargo, su espada estaba protegida y él la golpeó contra el suelo. Ledriano intentó aprovecharse, pero él los lanzó contra la pared lejana. Al darse cuenta de que estaban desesperados, Ledriano decidió lanzar un gran hechizo que cubrió todo el valle. Mientras una luz brillante los rodeaba, Ledriano dijo que estaban canalizando las almas de todos los humanos del reino, y que este poder podría eliminar a cualquiera. Justo entonces, Sesha se lanzó contra Anos, destruyendo su barrera, pero él esquivó un corte y la chica bloqueó su ataque de rayos, permitiendo a Ledriano destruir su escudo, pero él escapó. Aún así, volvieron a atacarlo, pero no pudieron romper su cobertura y saltaron lejos. Ledriano se preguntaba cómo se volvía más poderoso, así que Anos reveló que estaba absorbiendo el poder de su propio equipo para aumentar su magia. Los héroes atacaron de nuevo, pero Anos los repelió con una luz poderosa. Sin embargo, Ledriano no se rendiría y desató una explosión de energía, pero Anos lanzó una flecha de fuego que explotó y los derribó. En ese momento empezaron a escuchar una voz misteriosa, y Anos se dio cuenta de que era un hechizo de lavado de cerebro. Cuando se desvaneció, Misha le dijo a Anos que era magia oscura, pero los héroes estaban decididos a convertirse en villanos. Cuando Misha se retiró, Sesha activó un hechizo de muerte y voló hacia Anos, atravesándose y explotando en ese instante. Aún así, Anos no se inmutó y se llamó a sí mismo un dios inmortal. Buscando ejecutarla, él convocó su espada y lanzó un hechizo que destruyó su escudo, permitiéndole apuñalarla por la espalda. Estaba enojado porque el rey demonio había causado una guerra hace 2000 años, y pensó que ella merecía ser castigada por sus maldades. Entonces comenzó a penetrarla con su larga espada, ansioso por enviarla al más allá. Mientras él se volvía loco, le dijo que la Academia del Demonio había caído directamente en su trampa y que ejecutaría a cada uno de ellos. Sin embargo, Anos le abrió un agujero y lo lanzó contra la pared. Formando una caja alrededor de la chica, Anos comenzó a curar su herida y luego regresó para eliminar al hombre con humos oscuros hasta que desapareció. Con una gota lo convocó y exigió saber por qué habían convertido un examen de secundaria en una guerra total. Cuando el hombre no quiso hablar, Anos activó un hechizo, convirtiéndolo en una bestia fea. El hombre pensó que podría usar su nueva forma a su favor y ordenó a sus estudiantes que ejecutaran la Academia de Demonios inmediatamente. Mientras despertaba una luz diciéndoles que honraran a su héroe caído, Kanon, el equipo de Anos evitó a los monstruos de ojos rojos. Sin embargo, la luz desapareció repentinamente, y el director se preguntó por qué no explotó. Anos le dijo que detuvo el tiempo antes de que pudiera ocurrir la explosión, y sacó su fuente en un instante diciendo que la Effiking Hero Academy eran un grupo de villanos y no se parecían en nada al héroe Kanon. Al aplastar la fuente, el monstruo desapareció ante sus ojos, y con el hombre muerto, Anos comenzó a llevar a Misha a un lugar seguro. Poco después llegaron al interior del santuario, y Anos le preguntó a Eleanor quién era realmente. Ella le dijo que era magia y que fue creada con un hechizo mágico prohibido que la cambió, llamándose a sí misma una magia humana. Anos pensó que tenía sentido, ya que las heridas del héroe se curaban misteriosamente en la batalla.
Decidiendo liberarla, rompió el vidrio con sus ojos demoníacos y le lanzó su uniforme. En ese instante, ella activó un hechizo haciendo que la cubierta desapareciera afuera. Mientras revelaba clones que estaban atrapados dentro de burbujas, le dijo a Anos que fueron creados por la Academia y que ella era la fuente mágica que creaba estos clones. El comandante del héroe Canon había perfeccionado originalmente este proceso, y Anos recordó que era un enemigo renombrado que había deseado la aniquilación del reino infernal. Este deseo lo había llevado a crear la Academia de Héroes para poder mantener la guerra viva. Hace 2000 años, el héroe había ido en contra de sus planes de guerra, pero fue asesinado por sus propios hombres. Eleanor le dijo a Anos que siempre había esperado conocerlo y le pidió que la destruyera para que nunca creara otro clon. Cuando Anos comenzó a decirle que le concedería su deseo, el clon del director entró en el santuario, y Eleanor le dijo que los héroes y el director seguirían reviviendo a menos que ella estuviera muerta. Al mismo tiempo, los 3 emperadores demoníacos restantes destruyeron la puerta y Avos Dilevia sacó la espada sagrada del héroe. Desesperado por detenerlos, el hombre lanzó una explosión de energía, pero un orbe negro absorbió toda la energía y hasta devoró a los hombres. Justo entonces, Anos apareció frente a ellos, dándose cuenta de quién era, y desató Geo Grace, pero Avos la cortó, dispersándola. Él dijo que había venido a cambiar el mundo y desapareció en ese instante. Esa tarde, un holograma del director reveló a los humanos que el rey demonio de la tiranía había despertado y había declarado una guerra al reino humano. Al mismo tiempo, en el reino infernal, Avos apareció en otro holograma, diciendo que el reino humano era malvado y merecía ser eliminado como una mancha en un plato sucio. Dentro de la torre, el anciano Melheis le dijo a Anos que Avos ha ganado el apoyo de todos los señores demonio y que sus ejércitos están marchando hacia las fronteras. En ese momento, Misha y Sasha aparecieron, ofreciendo su apoyo a Anos, y los demás prometieron quedarse con él para siempre. Entonces, al día siguiente, Sasha y Misha se presentaron ante el ejército demoníaco, decididas a mantenerlos alejados de la frontera. Fuera del reino, Ray aniquiló a varios soldados al otro lado del bosque, buscando mantenerlos alejados de la frontera este. En el borde del reino infernal, Anos dijo a los emperadores ancianos que se enfrentaría a Avos y desató llamas para ahuyentar a las tropas. Cuando los ancianos aparecieron a través del fuego, los soldados pensaron que eran fantasmas, pero Anos apareció ante sus ojos, llamándose a sí mismo el verdadero rey demonio. Aún así, las tropas pensaron que era un impostor y decidieron atacarlo, pero con un solo paso destruyó el suelo hasta el castillo. Justo entonces, los otros 3 ancianos comenzaron a volar hacia ellos, pero el anciano Melheis pensó que serían pan comido, así que Anos desapareció hacia el castillo. Poco después, Melheis le comunicó telepáticamente que los 3 ancianos habían sido inmovilizados, pero dijo que la fuente de Avos no estaba dentro de ellos. Mientras tanto, Avos Dilevia caminaba hacia la frontera, pero una barrera lo rodeó y Anos apareció ante sus ojos. En ese instante, Avos convocó su espada sagrada y cargó hacia Anos, creando una poderosa energía de su colisión. Anos intentó atrapar su fuente, pero él se alejó instantáneamente. Impresionado por su velocidad, Anos pensó que era el héroe Canon y se preguntó cuándo se reencarnó. Así que, con su secreto expuesto, decidió quitarse la máscara, revelando que era Rey. Rey se preguntó cómo descubrió que era el héroe, así que Anos reveló que el collar de concha única que compró hace unas pocas semanas solo era conocido por el héroe, y era una prueba de que recordaba su pasado. Anos se preguntó cómo pudo empuñar tanto la espada única para demonios como la espada sagrada para humanos, y se preguntó por qué decidió convertirse en un chico malo. Rey dijo que los humanos eran débiles, y decidió contarle todo lo que sucedió. Después de que fue asesinado por sus propios hombres, los humanos comenzaron a planear la aniquilación del rey demonio antes de su reencarnación. Sin embargo, él pensó que era muy injusto y decidió cambiar el futuro con su espada sagrada. Así que canceló el destino de Anos de reencarnarse como el rey demonio de la tiranía y se hizo a sí mismo el rey demonio, con la esperanza de ser asesinado en su lugar y finalmente restaurar la paz en el reino humano. Estaba seguro de que esto era lo correcto y pensó que su vida sería el sacrificio perfecto para el reino. Sin embargo, Anos pensó que su collar de concha significaba que tenía una amante y dijo que no le permitiría abandonarla. Aún así, Ray estaba decidido a cumplir su objetivo, incluso si significaba ponerlo bajo tierra, así que preparó su espada para la batalla. Mientras se apresuraba para matar a Anos, se elevó hacia el cielo y lanzó bolas de fuego hacia él. El héroe intentó cortarlas, pero fue derribado, y las llamas comenzaron a golpearlo hasta que una fuente fue destruida. Sin embargo, voló hacia Anos de nuevo, pero él lo golpeó con un hechizo, haciendo que otra fuente desapareciera. Mientras Ray continuaba luchando, Anos convocó un gran mar de agua que lo tragó, haciéndole perder otra fuente. Aún así, no se rendiría y logró cortarlo, pero Anos lo quemó con una ráfaga de Geo Grace y perdió su cuarta fuente. Antes de que Ray pudiera atacar una vez más, Anos metió su mano dentro de él, destruyendo su quinta fuente y lo vio caer al suelo. Con una fuente final, Anos le dijo que no podría ganar esta pelea.
Sin embargo, el héroe pensó que podría derrotarlo, así que convocó una segunda espada sagrada y atacó a Anos con golpes rápidos. Mientras intentaba cortarlo en 1.000.000 de pedazos, comenzó a abrirse camino a través del enorme Geogrice, hasta que su espada apuñaló a Anos en el corazón. Este había sido su plan todo el tiempo, y Anos le dijo que se quedara con el amor de su vida para siempre. En ese momento, la fuente de Anos se debilitó y se disfrazó de Avos Dilhevia. Al ver esto, el héroe se dio cuenta de que Anos era el verdadero héroe, y esperó que este segundo sacrificio restaurara la verdadera paz en los reinos. Cuando las paredes oscuras cayeron, todos se dieron cuenta de que el héroe había matado al rey demonio. Anos pensó que esto crearía una verdadera paz y ordenó al ejército que se retirara hasta su reencarnación. Cuando el héroe desenvainó su espada, comenzó a caer hacia el suelo y se disolvió. Levantando su espada, el héroe declaró que Anos estaba muerto y que la guerra había terminado. Al envainar su espada, el comandante demonio ordenó a su ejército retirarse. Sin embargo, el director trastornado no lo aceptaba y comenzó a comandar a su ejército para atacar a los demonios. En ese instante se activó un hechizo en el ejército de Seshia, pero Eleanor apareció ante ellos, esperando detener la guerra. El hombre trastornado dijo que destruir a los demonios era la única forma de crear una paz verdadera, y mientras se enojaba, comenzó a emitir una energía misteriosa, como un hombre poseído por un espíritu maligno. En ese instante, una alma salió de él, transformándose en un hechizo, y comenzó a hipnotizar al ejército para continuar con la guerra. Justo entonces, un antiguo comandante, Herga, apareció ante sus ojos, quien había traicionado al héroe hace 2000 años. Dijo que había regresado para aniquilar a los demonios, pero el héroe dijo que lo destruiría primero, y lanzó un tajo, pero simplemente desapareció. En ese momento, Sasha y Misha aparecieron ante él, decididos a detenerlo. Al unirse las manos, activaron un poderoso hechizo que los fusionó en un solo cuerpo. Herga lanzó varias explosiones de energía para destruir a la chica, pero ella las hizo desaparecer. Justo entonces decidió activar un hechizo de autodestrucción en el ejército de Seshia, pero la chica saltó instantáneamente, y el héroe los cortó. Cuando Misa lanzó una burbuja, el héroe la rompió, haciendo que se dispersara sobre los clones, y Eleanor detuvo al resto para que no alcanzaran al ejército demoníaco. Cuando las cadenas se rompieron, Herga hizo que el ejército comenzara a levantarse, y el héroe se dio cuenta de que no podía atraparlos a todos en una burbuja. En ese instante, una poderosa luz se extendió por el reino, pero los clones comenzaron a caer al suelo, y Anos apareció como el salvador del día. Cuando Herga se preguntó cómo se reencarnó tan rápido, incluso después de perder su origen, Anos le dijo que había activado una magia de origen, usando el ataque del héroe como un origen para revivir su fuente. Herga pensó que podría eliminarlo para siempre y lanzó un hechizo que comenzó a drenar las almas de los humanos, lo que lo transformó en un gran caballero. Mientras blandía su espada, el héroe la apartó, y Anos le dijo que era el momento de eliminar finalmente la causa de las guerras. Herga blandió su espada para terminarlas, pero Anos repelió la energía, y el héroe fue lanzado hacia el bosque. Mientras Anos retenía al caballero, provocó un incendio, pero lo golpeó con una poderosa explosión. Cuando el humo se disipó, Anos decidió lanzar su propio hechizo, y comenzó a absorber la energía de las chicas. Aún así, Herga pensó que sus poderes eran mucho mayores, y convocó millones de espadas de luz. Al lanzarlas contra el ejército, Eleanor las protegió con un gran escudo y gritó para que se retiraran. Pero en lugar de eso la apoyaron, y Melhace destruyó otra serie de espadas. El caballero intentó lanzar otro hechizo, pero fue electrocutado al instante, y Anos le dijo que los reinos no necesitan ir a la guerra. Mientras caía al suelo, Anos convocó su espada, y ellos esquivaron por poco su hoja y comenzaron a evadir sus explosiones de energía, eventualmente rompiendo su escudo y enterrando su espada dentro de él. Por un momento, una luz dorada apareció en el cielo, pero desapareció en un instante. Justo entonces, las chicas se separaron, y las gemelas se alegraron de ver a Anos con vida. Poco después, Anos apareció ante Eleanor para cumplir su promesa, así que lanzó un hechizo sobre su fuente, diciéndole que ahora era su magia, y prometió protegerla para siempre. En lo profundo del pasado distante, las luces del dios inmortal celestial iluminarían la tierra, cuando apareció ante la madre de todos los espíritus. Su objetivo era desarrollar la trama con sus enormes cañones para dar a luz al Hijo de Dios, pero cuando lanzó enredaderas desde el suelo para apuñalar su pecho, él las redirigió para inmovilizarla, listo para arar la azada y plantar su semilla en su fértil suelo. Galilla comenzó a preparar un hechizo, pero Anos invocó a Geograce para consumirlo. Justo cuando ordenó que la llama oscura se desvaneciera, Anos apuñaló su corazón, pero Galilla no moriría y comenzó a decir que Dios había decidido destruirlo, y que los otros dioses pronto vendrían tras él. Antes de que se diera cuenta, una hoja le cortó la garganta, y el hombre de confianza de Anos reveló que su espada podía silenciar incluso a los dioses. Así que Anos destruyó su fuente, causando que el cuerpo se desvaneciera. Y con el dios destruido, Anos ordenó a Shin protegerla y escoltarla de regreso a su bosque. Fue esa misma noche que Anos se sacrificó para traer paz a los reinos, pero durante la mañana siguiente, Lino y Shin finalmente llegaron a su hogar en el bosque.
Cuando las hadas aparecieron para advertirles sobre una invasión, diciendo que los espíritus están siendo devorados, notaron que las bestias divinas ya estaban adentro. Inmediatamente, Shin desenvainó su espada y comenzó a matar a todos los monstruos, pero una figura misteriosa destruyó al último. Sintiendo su presencia, Lino exigió saber quién era, así que el hombre apareció ante ella y se presentó como Enoshu, pero Shin pensó que era exactamente como Anos. Mientras tanto, Anos y sus amigos finalmente estaban de regreso en la escuela. Cuando la profesora llegó a clase, decidió presentar a los estudiantes de intercambio de la Academia de Héroes. Cuando los estudiantes notaron los enormes atributos de Eleonora, se dieron cuenta de que estaba acompañada por Seshia. Justo entonces, el profesor decidió presentar a su nuevo instructor, Snerdemaid, y comenzó la clase de la misma manera que lo haría cualquier profesor sensato, llamando a los estudiantes un montón de idiotas sin cerebro que eran tan inútiles que ni siquiera conocían a sus propios padres después de que se fueron. Dijo que Avos Dilevia era un falso rey demonio, mientras revelaba que Anos era el verdadero rey demonio, y dijo que incluso los emperadores demonio han creado un contrato sect para validar la verdad. Entonces, mientras llamaba a Anos al frente, hizo que los asientos desaparecieran y forzó a los tontos a adorarlo. Sin embargo, Anos decidió devolverlos a sus asientos y comenzó a decir que el reino demoníaco ahora estaba en paz y que no tenían que ser gobernados por el rey demonio de la tiranía. Cuando decidió irse, reveló que ya sabía quién era realmente y estaba seguro de que era el dios padre celestial Galilla, pero ahora estaba fingiendo ser un demonio. Aún así, los estudiantes pensaban que era un mentiroso sin valor, así que cuando se enfureció, comenzó a estrangular la vida diaria de ellos. Sin embargo, Anos no estaba dispuesto a ver a los estudiantes sin valor siendo asesinados, y apuntó su espada hacia él, amenazando con eliminarlo. Mientras Erdimed intentaba decir que matarlo causaría la destrucción del mundo, Anos lo apuñaló de inmediato y lo vio desaparecer. Sin dudarlo, activó un Grounant y lo resucitó inmediatamente. Sin embargo, al descubrir que ya había perdido su fuente divina, Anos le dijo que le dejó el 10% de sus poderes originales, pero decidió perdonarle la vida. Cuando todo terminó, Rai comenzó a preguntarse quién era el hijo de Dios, y Rin pensó que él reencarnaría con tanto poder como el mismo rey demonio de la tiranía. En ese momento, Anos se dio cuenta de que sería una amenaza y reveló que debía ver a Melheis de inmediato. Cuando Anos apareció en la torre, se dio cuenta de que Melheis había sido asesinado y vio a un enemigo ante él. Cuando intentó resucitarlo, el hombre detuvo el hechizo instantáneamente, así que se presentó como Psique y dijo que era el asesor militar de Erdimades, y reveló a Misa cuando fue apuñalada por un enemigo. Por otro lado, Sabro apareció ante Rin y Seshia, revelando que envenenó a sus amigos, y ha venido a matarlos a ambos. Al mismo tiempo, Misha y Sasha encontraron al secuestrador, pero ella reveló que el maestro solo era una trampa para atraerlos aquí, y arrojó su cuerpo al suelo. Así que en la torre, Zeke decidió desafiar a Anos, diciendo que solo podría salvar a sus amigos si lograba matarlo. Sin embargo, empezó diciendo que Anos debía averiguar quién era el hijo de Dios, y dijo que perdería temporalmente sus poderes si adivinaba mal. Durante este tiempo, Zeke podría matarlo antes de que se recupere, pero Anos pensó que no podría perder. Al estar de acuerdo, Anos le dijo que lo acertaría en 9 intentos, y chasqueó los dedos para activar un hechizo secreto. Entonces firmaron el pacto de Sect, y Zeke pensó que finalmente derrotaría al rey demonio. Mientras tanto, en la escuela, cuando Jared apuñaló a Misa, comenzó a decir que su maestro lo había enviado a eliminarla. Sin embargo, se dio cuenta de que su pequeña espada no podía penetrarla, y Rey apareció a su lado. Mientras se preguntaba por qué el perdedor inútil intentaba matarla, Jared invocó un escudo desde el suelo y reveló que Misa era la hija del gran espíritu Lino, y que su fuente contiene el poder de controlar todos los espíritus. Por otro lado, Sabro comenzó a invocar zombies, pero Rin activó una serie de hechizos para dejarlos inconscientes. Al decidir revelar que en realidad fue creada por los dioses para convertirse en su vasija, comenzó a decir que no podía esperar para poner su semilla dentro de ella. Al mismo tiempo, Rinka comenzó a decirles a las chicas que fueron creadas para desarrollar la trama con los dioses, y al invocar un arma, dijo que serían eliminadas si se negaban a llevar la semilla. Aún así, las chicas no se inmutaron y revelaron que Anos era su esposo, y que su único deseo era llevar su semilla. Mientras tanto, Anos comenzó a preguntarse cuál de las chicas era realmente la elegida para llevar al Hijo de Dios. Sin embargo, como adivinó que se trataba de los gemelos, Zeke reveló que estaba equivocado, y dijo que el Hijo de Dios ya había nacido y que ella era Misa. Sin embargo, Anos pensó que su cara fea y mentirosa no podría haber revelado la verdad tan fácilmente, y se dio cuenta de que estaban engañándolo. Al mismo tiempo, Jared reveló que su escudo mágico maldice al asesino para que sea herido por su propia espada. En un instante, Ray intentó romper el escudo de Jared, pero mientras lo apuñalaba, Ray lo cortó desde atrás, pero su fuente fue destruida en su lugar, y Jared pensó que se había arruinado. Por otro lado, Sabro lanzó un poderoso hechizo que despertó a varios zombies, pero cuando Seshia invocó una espada para matarlos, Rin la alejó.
Pero descubrieron más zombies adelante, así que empezaron a correr por el pasillo y pronto se encontraron con un monumento de piedra. Rin se dio cuenta de que estaba creando todos los zombies y pensó que podrían terminar con todo si lograban destruirlo. Antes de que se dieran cuenta, los zombies comenzaron a rodearlos y el feo duende apareció ante ellos. En ese instante lanzó un hechizo mayor y comenzó a absorber su fuerza vital. Al mismo tiempo, Rinka estaba lista para eliminar a las gemelas, e incluso el tajo de su espada atravesó el cuerpo de Sasha. Mientras Sasha se preguntaba cómo logró herirse, Rinka reveló que su espada infinita hace lo que ella ordena, sin importar la distancia de su oponente. En ese momento se cubrió con su escudo de hielo, así que las chicas prepararon su propio ataque. Cuando Sasha desató Gyo-Grace, Rinka lo atravesó y finalmente su espada apuñaló a Sasha. Al notar que ya estaba débil, la apuñaló inmediatamente, enviándola al suelo. Justo entonces Misha la ató con cadenas de hielo, pero Rinka se liberó y la apuñaló también. Por otro lado, Anos todavía intentaba averiguar quién era el hijo de Dios y pensó que no podía ser Misa. Sin embargo, con Zeke revelando que no fueron los gemelos ni las otras chicas, Anos se dio cuenta de que todo esto era una estafa. Entonces comenzó a decir que Zeke ya había implantado un recuerdo falso en su propio cerebro para convencerse de que había un hijo de Dios entre sus esposas. Sin embargo, Zeke pensó que lo había descubierto demasiado tarde y lanzó barreras a su alrededor. Con Anos habiendo perdido todas sus conjeturas, Zeke reveló que sus poderes mágicos serían sellados temporalmente por su pacto Sect. Así que, al renunciar al contrato, Zeke apuñaló la fuente de Melhace, pero cuando sus hombres cargaron contra Anos, él los mató al instante. Justo entonces, Melhace apareció y Zeke se preguntó cómo logró sobrevivir. Al mismo tiempo, Rinka estaba lista para acabar con Misha, pero su espada se rompió como si fuera de hielo. Con Misha lista para terminarla para siempre, ella invocó una ciudad de hielo desde el cielo, y Rika se dio cuenta de que había despertado todos sus poderes. Sin dudarlo, Misha la selló en hielo y lo hizo encoger hasta que desapareció. Después, ella logró curar las heridas de Sasha, pero se desmayó del cansancio. Por otro lado, Rey decidió cortar todas las joyas restantes de una vez, y cuando Jared descubrió que tiene 7 fuentes, se dio cuenta de que era el héroe reencarnado Canon. Con Jared ya muerto, su alma desapareció instantáneamente, pero Rey pensó que debía haberse reencarnado. En la escuela, Sabro continuó drenando la fuerza vital de las chicas, pero cuando Rin logró crear una energía poderosa, superó su propia magia y ella lanzó la piedra en ese instante. Con el inútil duende derrotado, Rin lanzó un hechizo de resurrección y devolvió a los zombies a su forma humana. En la torre, Anos reveló que ya había resucitado a Melhace desde el momento en que chasqueó los dedos por primera vez, pero había dejado un clon en su lugar. Al darse cuenta de que todo había terminado para él, Zeke decidió acabar con su vida, pero Anos lo resucitó como un pájaro y lo convirtió en su mascota. Cuando todos se reunieron, Anos les dijo a las chicas que una de ellas era la hija de Dios, aunque pensó que también podría ser solo una mentira de los enemigos. Al mismo tiempo, Ray entregó una espada que le pertenecía hace 2 millones de años. Ante sus ojos, Anos invocó la otra mitad de la espada y las unió con una magia oscura. Cuando terminó, les dijo que visitaría al gran espíritu Lino en su bosque, con la esperanza de descubrir los misterios alrededor de la espada. Al día siguiente, mientras se teletransportaban fuera de la ciudad, Erdemad comenzó a decirles a los estudiantes que su examen sería descubrir el bosque del espíritu. Así que cuando comenzaron a caminar por el pueblo esperando encontrar pistas que los llevaran al bosque, notaron a una chica que estaba siendo golpeada. Pero cuando los asquerosos matones intentaron acorralarla porque eran demasiado inútiles para meterse con alguien de su tamaño, Anos apareció en ese momento y los reprendió por ser inútiles. Entonces, con la chica finalmente a salvo, decidió agradecer a Anos por el rescate, pero él se preguntó si ella podría guiarlos al bosque de los espíritus. Emocionada por la idea, la chica, Lina, comenzó a decir que perdió la memoria pero desea entrar al bosque de los espíritus, porque siente que es su hogar. Al escanear su cuerpo, Anos descubrió que ella no era un demonio, y pensó que podría estar conectada al bosque. Así que cuando accedió a permitirle acompañarlos, ella comenzó a decirles que la única manera de encontrar el bosque era durante un eclipse, ya que la niebla cubriría el prado y atraerían a los espíritus. Al escuchar sus palabras, Sasha se preguntaba cuánto tiempo tendrían que esperar para un eclipse, pero el dios Rhys decidió simplemente arrastrar la luna por el cielo y eclipsar el sol en ese momento. Para cuando se teleportaron a un campo abierto, se dieron cuenta de que el área ya estaba cubierta de niebla. En ese momento, Lina decidió presentarse, y mientras se preguntaban cómo atraer a los espíritus, un grupo de enormes cañones llegó con la esperanza de unirse al harén de Anos. Pero cuando él les dijo que eran demasiado feos, los espíritus aparecieron en ese momento. Al descubrir quién era Anos, él les pidió que los llevaran al bosque, así que las hadas guiaron el camino. Cuando llegaron al bosque, uno de los duendes notó a Lina y pensó que se parecía exactamente al gran espíritu Lino. Sin embargo, al revelar que Lino ya estaba muerto, Anos se dio cuenta de que su búsqueda por ella era inútil. Este descubrimiento entristeció a Misa, ya que había esperado ver al gran espíritu.
Justo entonces, las hadas se dieron cuenta de que ella tenía el mismo aroma que Lino, por lo que reveló que era hija de Lino. Sin embargo, cuando comenzó a preguntarse quién era su padre, las hadas se fueron de inmediato, diciendo que nunca podrían revelar el secreto. Poco después llegaron a un árbol gigante y al entrar, descubrieron que en realidad era un aula. Justo entonces, un demonio espeluznante y repugnante apareció ante ellos, el rey del monumento escarlata Gilisiris, quien había enviado a Zek y a los demás enemigos a eliminarlos el día anterior. Otros dos demonios aparecieron y Anos se dio cuenta de que el rey del inframundo y el rey de las maldiciones ahora eran aliados de Gilisiris. Antes de que se dieran cuenta, sonó una campana en la clase y la puerta desapareció, sellándolos dentro. Justo en ese momento, el espíritu del árbol reveló su rostro y les dio la bienvenida al edificio de la Escuela de Espíritus. Allí, aprenderían sobre las historias de los espíritus y no podrían irse hasta que se graduaran de la escuela. Sin embargo, los cerebros muertos que no logran graduarse serían llevados con espíritu, nunca para ser vistos de nuevo. Anos pensó que nunca podría fallar y se preguntó cómo se graduarían de la escuela, así que Inunión comenzó a decir que deben pasar todas las pruebas y tener más de un puntaje promedio en la prueba. Sin embargo, Gilisiris pensó que Anos se arruinaría a sí mismo y sería llevado lejos antes de que siquiera se diera cuenta, pero Anos le dijo que cerrara su boca inútil, sucia y fea, antes de que le metiera su enorme espada adentro. Como estaba decidido a probarse a sí mismo, decidió desafiarlo a un pacto de Sect, diciendo que todos en su equipo pasarían la prueba. Además, exigió que Gilisiris revelara el nombre de su maestro si lograba ganar el Sect, así que Gilisiris exigió lo mismo a cambio. Al estar de acuerdo con esto, sellaron sus votos con un pacto Sect. Con Gilisiris y los otros demonios desaparecidos, Sasha se preguntó si tenían alguna oportunidad de pasar las pruebas, porque con su cerebro tonto apenas podía recordar nada. Sin embargo, Anos estaba muy seguro de que pasarían, y lanzó un hechizo sobre Lina para ayudarla a recuperar sus recuerdos, y cuando lo hizo reveló que debía ver al Rey Espíritu, ya que incluso pensaba que Anos le era familiar. Unos minutos después, cuando llegaron al bosque de libros, las chicas empezaron a preguntarse cómo podrían leerlos todos en unos pocos días. Además, estaban muy seguras de que no recordarían nada. Antes de que se dieran cuenta, Anos convocó los libros y los leyó todos en un instante. Cuando terminó, los demás comenzaron su propio estudio, pero Sasha se desmayó antes de que su cerebro pudiera explotar. Al encontrarse con Lina, Anos reveló una página arrancada de uno de los libros y descubrió que no podía regenerarla con el hechizo revivir. Pensó que sería importante en la prueba, pero se preguntó quién podría haberla arrancado. Al día siguiente, cuando comenzó la prueba, Anos descubrió que las preguntas no estaban en los libros que leyeron, y pensó que alguien debía haber cambiado las preguntas a propósito. Al mismo tiempo, descubrió que las chicas no recordaban nada y se preguntó cómo había logrado tener un grupo de idiotas. Sin embargo, cuando decidió ver por sí mismo, Gilisiris informó que estaba haciendo trampa y ordenó que lo expulsaran de inmediato, pero Inunion reveló que ya había entregado. Cuando Anos se dio cuenta de que las chicas fallarían porque sus mentes vacías eran inútiles, decidió activar un hechizo secreto. En ese momento se acabó el tiempo y todos los libros fueron recogidos al mismo tiempo. Sin embargo, cuando Inunion comenzó a anunciar las calificaciones, descubrieron que las chicas obtuvieron calificaciones superiores al promedio, y Anos obtuvo la calificación más alta. Gilisiris pensó que era demasiado bueno para ser verdad, y comenzó a decir que debía haber habido un error en algún lugar. Pero Anos reveló que su magia de destrucción tiene el poder de hacer que sus respuestas incorrectas sean correctas. Para cumplir su contrato, Anos exigió saber quién era su maestro, así que confesó que era el Rey Espíritu. Con la próxima prueba lista para comenzar, Inunion anunció que la única forma de pasar era llegar a la cima de Inunion, que era el castillo del Rey Espíritu. Sin embargo, solo 5 de los pasos los llevarían al Rey Espíritu, mientras que el resto los llevaría de regreso al árbol. Solo tendrían una oportunidad, así que cuando comenzó la prueba, Sasha sugirió que se separaran, esperando que algunos de ellos definitivamente encontraran las puertas. Sin embargo, sintieron miedo al pensar en la próxima prueba y comenzaron a preguntarse cómo podían intercambiar su lugar por Anos. En ese momento, Anos activó un hechizo y transformó a todos en él mismo. Cuando su primer clon abrió una de las puertas, se dio cuenta de que era la equivocada y se transformó de nuevo en la chica. Mientras Anos y Rai encontraron las puertas correctas, él comenzó a subir hasta la cima, pero Lina apareció desde un portal y le dijo que sus recuerdos todavía estaban confusos. Mientras caminaban por el bosque, empezaron a escalar hacia la cima. Justo entonces, Lina descubrió la puerta, y al atravesarla se dieron cuenta de que estaban en un campo de flores. Al verlo, Lina pensó que había estado allí antes y notó una tumba frente a ellos. Aunque sus recuerdos no se recuperaron, pensó que sabía quién estaba enterrado aquí, pero estaba triste porque no podía despedirse. Justo entonces, Anos notó una presencia invisible y le ordenó que se revelara. Ante sus ojos apareció un nuevo demonio y comenzó a decir que había estado esperando a Anos. Su nombre era Jitsi, y era la personalidad dividida del rey del inframundo. Al revelar que decidió reunirse con él aquí, ya que la vigilancia de los espíritus no cubre este campo, comenzó a decir que Kaalam había sido llevado por el lobo oculto.
Viendo que no han fallado en su prueba, ella pensó que el rey espíritu era definitivamente responsable, y dijo que incluso el rey de las maldiciones era un rehén. A medida que Anos se volvió más curioso, exigió saber quién era el rey espíritu, así que ella reveló su identidad. En ese momento, Anos se dio cuenta de que él era Avos Dilevia y recordó que una vez apareció en el torneo de la espada mágica, pero se preguntó cuáles eran sus verdaderas intenciones. Al mismo tiempo, Rai y Misa se cruzaron, así que él la llevó a las nubes. Al ver la puerta delante de ellos, se oscureció instantáneamente. Cuando un rayo golpeó el suelo, el lobo oculto apareció ante sus ojos y les dio permiso para pasar mientras se abría ante ellos. Justo cuando entraron, las nubes se separaron, revelando el castillo del rey espíritu. Al llegar, empezaron a escuchar la voz de Inunion felicitándolos por encontrar el camino, y el castillo se iluminó en ese momento, revelando a Avos Dilevia, quien era el rey espíritu. Esperando hacerlo rápido, Rai intentó preguntar si guarda rencor contra Anos, pero Avos no estaba dispuesto a responder nada, así que Inunion anunció que su próxima prueba era partir la máscara del rey si deseaban hablar con él. Inmediatamente, espadas de luz se clavaron en el suelo, y la voz anunció que solo podían usar estas armas y su magia espiritual. Así que Rey sacó una de ellas y aceptó la prueba. Al mismo tiempo, Avos sacó su propia espada y estaba listo para luchar. Mientras tanto, Anos y el rey de las maldiciones habían llegado para su próxima prueba, y cuando comenzó la prueba, el espíritu se transformó en un poderoso rayo y golpeó el suelo. Así que Edges sacó una lanza de su cuerpo y atravesó el rayo, pero sabía que era inútil. De inmediato, Anos lanzó Regash'Rad para cortarlo y desató una luz brillante desde el cielo. Pero antes de que pudiera sellar al lobo escondido, el hechizo se rompió y descubrió que Lina había sido capturada. En ese momento se dio cuenta de que podía derrotar al lobo y cuando este cargó hacia él, lo lanzó al suelo. Había descubierto que podía detectar al lobo con los ojos cerrados y logró derrotarlo. Justo entonces, el portón se abrió y mientras los cielos se despejaban, Anos comenzó a caminar hacia la entrada. Mientras tanto, en el castillo del rey, comenzó a chocar espadas con Rai, pero al desatar una explosión, lanzó una barrera, convirtiéndola en pequeños trozos de cristales. Cuando Rai intentó atacar de nuevo, el rey apartó su espada, pero él saltó hacia atrás, revelando que era inmortal con sus 7 fuentes. Sin embargo, Rai pensaba que le sonaba, y empezó a preguntarse dónde podían haberse conocido. En ese instante, una explosión de energía lo rodeó, y una chica voló para acabar con él, atrapando sus pies al suelo. Cuando Rai lanzó una barrera, el rey la destruyó, pero Misa lo detuvo con su magia. Inmediatamente, ella despertó su magia espiritual y atrapó al rey espíritu en una celda. Cuando apareció ante Rai, le dio una nueva espada, y él prometió nunca perder. Mientras cargaba de nuevo, la chica invocó lianas a su alrededor, pero él logró cortarlas mientras Misa lanzaba una explosión sobre ella. Al mismo tiempo, Rai y el rey chocaron espadas, pero al romperla esta vez, Rai saltó hacia atrás. Aún así, él siguió con su ataque, pero cuando Rai extrajo una poderosa energía de Misa, atravesó su armadura. Entonces, con el rey herido, se declaró a sí mismo el ganador, pero se curó al instante y lanzó un hechizo sobre Rai, atrapándolo en el lugar. Cuando estaba listo para acabar con él, Misa liberó su magia y tomó la espada en su lugar. Al mismo tiempo, Anos llegó a otro castillo y descubrió que Gilisiris estaba esperando, haciéndose pasar por el rey espíritu. Mientras Anos se preguntaba cuál era el propósito de esta prueba, Gilisiris le dijo que solo se encontraría con el rey espíritu si lograba derrotarlo, y convocó monumentos de piedra a su alrededor. Sin perder tiempo, invocó magia antigua, llamándola su investigación de 2000 años. Para probar su fuerza, Anos desató una energía oscura, pero no pudo dominar la suya propia. Entonces, Gilisiris decidió liberar todo su poder, diciendo que ha logrado adquirir la fórmula mágica que controla poderes mágicos ilimitados, y lanzó una energía poderosa sobre Anos que destruyó la mitad del castillo. Cuando él pensó que había ganado la batalla, Anos liberó una energía aún peor sobre él, diciendo que era más fuerte que incluso las antiguas artes mágicas, y lo destruyó en ese instante. Al llegar Anos al verdadero castillo, descubrió que Avos Dilevia era el rey espíritu, y en realidad era una mujer que había tomado el cuerpo de Misa. Sin embargo, ella solo logró existir en primer lugar, debido a los rumores de Avos Dilevia que Rey había creado hace 2000 años. Cuando Anos comenzó a desentrañar sus planes, se dio cuenta de que ella solo había existido porque la verdad no había sido revelada al reino. Sin embargo, ella estaba convencida de que en realidad era el verdadero rey demonio, y los emperadores demonio lanzaron fuego sobre él esperando destruirlo. Pero Anos salió ileso, así que le dijo que su falso e inútil nombre seguiría siendo falso para siempre, antes de desaparecer en ese instante. Al reunirse con los demás se dieron cuenta de que había una barrera sobre el bosque espíritu, y Anos reveló que no podían teletransportarse fuera de él. Justo entonces llegaron las otras chicas, y mientras comenzaban a preguntarse si Misa había sido Avos Dilevia todo el tiempo, Anos les dijo que Misa comenzó a existir debido a los rumores del falso rey demonio. Mientras Sasha se preguntaba si el cuerpo de Misa podría ser recuperado, temerosa de que terminara con una enfermedad espiritual como la madre de Rai, Anos prometió restaurarla.
Antes de que se dieran cuenta, lianas los rodearon, atrapándolos dentro, y Anos se dio cuenta de que incluso Inunion no estaba dispuesto a permitirles salir. Al revelar su rostro, comenzó a decir que era su deber proteger al hijo de Lino, y que la única manera de irse era terminar las clases adicionales. Sin embargo, Anos ya estaba harto de sus tonterías y de su cara asquerosa y horrenda, así que lanzó Geo Grace contra la pared y atravesó las enredaderas. Al regresar al lugar del árbol, aparecieron nuevos enemigos, y Anos se dio cuenta de que el líder era su subordinado de hace 2000 años. Justo en ese momento el hombre comenzó a cargar contra él, pero Edges lo derribó. Cuando le dijo a Anos que había logrado rescatar a Lina del hechizo de desaparición, reveló que Abos Dilevia, quien era el hijo de Dios, ha tomado el control sobre los emperadores demonio. Como prometió encargarse de la batalla en el bosque, Anos y los demás decidieron reunirse con Lina. Cuando se preguntó si ella podría guiarlos fuera del bosque, decidió invocar a las hadas y pedir su ayuda para salir. Entonces, tomándola como una de ellos, decidieron abrir un portal y los llevaron con éxito al campo abierto. Al teletransportarse fuera de la ciudad, comenzaron a preguntarse cómo entrar, ya que toda la ciudad ya estaba sellada con una barrera mágica. Sin embargo, cuando las puertas comenzaron a abrirse, Anos lanzó un hechizo invisible sobre ellas, y cuando apareció el comandante, ordenó a su ejército vigilar las puertas de la ciudad, esperando que Anos no se colara adentro. Pero tan pronto como se fueron, Anos apareció ante sus ojos, pero lo recibió como a su señor. Al comenzar a decir que la mayoría de su ejército se han convertido en seguidores de Abos Dilevia, reveló que solo unos pocos de ellos todavía creían que él es el verdadero rey demonio. Sin embargo, su mejor esperanza era seguir el juego si esperaban mantener su posición. Dentro de la ciudad, la profesora inútil y sucia que fue convertida en un demonio híbrido como castigo, comenzó a correr por su asquerosa vida, pero una bola de fuego la sorprendió. Cuando un grupo de miembros de la baja realeza apareció ante ella, intentó decirles que también era de la realeza, pero pensaron que era una fea mentirosa y solo podían verla como un demonio híbrido. Justo entonces, el líder de los matones comenzó a absorber sus poderes mágicos, pero incluso eso no fue suficiente, así que empezó a patearla y aplastó su cara, diciendo que no merece vivir antes de patearla de nuevo. Mientras él la levantaba listo para terminar con ella, se dio cuenta de que había hecho exactamente lo mismo con sus estudiantes híbridos, cuando intentó eliminarlos. Mientras el recuerdo la atormentaba, se dio cuenta de que estaba a punto de probar su propia medicina. En ese momento, comenzaron a absorber su fuerza vital al mismo tiempo, casi drenando la vida de ella. Justo en ese momento, la madre de Anos apareció, exigiendo que liberaran a la chica, pero los perdedores pensaron que su noche solo mejoraba y se dieron cuenta de que podían castigarla por los pecados de Anos. Antes de que se dieran cuenta, el padre Chad de Anos los pateó, así que Isabela intentó ayudar a la chica inútil, pero ella la empujó mientras una ráfaga de fuego la golpeaba. Al mismo tiempo, Gusta recibió una paliza, pero cuando el matón amenazó con quemarlo, Anos apareció con su equipo. Sin dudarlo, preparó un hechizo y tras levantar la mano los dirigió hacia el cielo, atándolos de inmediato. En un instante los destruyó en pequeños pedazos, convirtiéndolos en luces coloridas. Dentro de su casa, mientras Isabela estaba feliz de verlo de nuevo, Gusta notó que su harén estaba creciendo y se dio cuenta de que se ha convertido en el gran hombre musulmán vivo. Unos minutos después, cuando se dieron cuenta de que Abos Dilhevia intentaba encontrar la espada de destrucción de Anos, Rin sugirió que atravesaran la ciudad subterránea oculta que Anos creó en el suelo para los clones de Seshia. Viendo que era un plan perfecto, Anos reveló una escalera secreta en el suelo y les dijo al resto de las chicas que protegieran a su familia mientras tanto. Sin embargo, antes de que se fueran, Emilia apareció y comenzó a pedirle a Anos que la eliminara ya. Había estado viviendo su peor pesadilla desde que se convirtió en híbrida y pensó que estaría mejor muerta, pero Anos se preguntó si había aprendido alguna lección desde que se convirtió en un demonio regular y la dejó mientras él se dirigía al subterráneo. Dentro de la ciudad oculta, se dieron cuenta de que los clones de Seshia eran más felices aquí, y al llegar a una cámara interior, Anos reveló que la cámara conduce a una mazmorra subterránea en el castillo demoníaco original. Sin embargo, estaba muy seguro de que los enemigos debían haber encontrado una forma de entrar ya, así que los teletransportó al mismo tiempo. Mientras comenzaban a caminar más profundamente en el castillo, con la esperanza de encontrar la espada mágica de destrucción, notaron que la seguridad se acercaba a ellos, pero Anos ya había lanzado un hechizo de invisibilidad sobre el grupo. Sin embargo, cuando comenzaron a irse, notó el símbolo del inadaptado en el uniforme de Revest y pensó que solo estaba fingiendo ser uno de ellos. Así que lo tocó mientras pasaba, y cuando Revest sintió su presencia, le dijo al comandante que tiene la intención de verificar las huellas. Sin embargo, tan pronto como se fueron, el grupo se hizo visible y su maestra se alegró de verlos a salvo. Al revelar que toda la ciudad estaba bajo el hechizo de Abos Dilhevia, se preguntó cómo podrían liberar a todos. Entonces Anos comenzó diciendo que usaría la magia definitiva del tiempo, Rebalón, para regresar en el tiempo y descubrir cómo Abos Dilhevia comenzó a existir.
Pensó que Shin era Avos Dil Hevia, pero esperaba averiguar exactamente cómo todo salió mal. Sin embargo, como él reveló que el hechizo para el viaje en el tiempo atraería la atención de los demonios, Reves le dijo a Anos que lo atacara para distraer a los guardias. Así que Anos desató Geograce sobre él, consumiendo su cuerpo hasta que se desmayó del dolor. Justo entonces llegó la seguridad, y Menú le dijo al comandante que Anos lo había atacado y que se dirigía a los pisos superiores. En ese momento, el comandante se dio cuenta de que la maldición no podía ser curada por la magia de Menú, así que ordenó a sus hombres que buscaran a Anos. Para cuando el grupo llegó a la sala del tesoro, se dieron cuenta de que el lugar estaba vacío. Cuando Rin preguntó si Anos cambiaría el pasado, él reveló que solo tiene la intención de ver la historia desarrollarse ante sus ojos, ya que habría terribles consecuencias si intenta manipularla. Listo para activar Revalón, Anos comenzó a extraer energía de las chicas, y cuando Rin liberó una mayor energía, Anos levantó la guadaña de los guardianes del tiempo y cortó una abertura hacia el pasado. Cuando aparecieron en una antigua ciudad de barrios bajos, que en realidad era el reino humano, Anos reveló que este era el momento en que comenzaron los rumores. Pensó que Shin y el gran espíritu, Lino, entrarían en la ciudad en cualquier momento y sugirió que entraran primero. Cuando Rey se preguntó si su presencia no causaría ningún daño al futuro, Anos le dijo que ocultara su fuente para que no fuera detectado, y básicamente invisible, así que Rey ocultó su fuente con un hechizo. Unos minutos después, mientras empezaban a caminar por la ciudad, decidieron comprar dulces de luz sagrada, esperando utilizarlos para revelar los bosques espirituales. Sin embargo, justo cuando compraron todos, llegó Lino con Shin pidiendo comprar algunos. Cuando el hombre le dijo que todo estaba agotado, Sesha se dio cuenta de que se había puesto triste y decidió compartir algo de lo suyo. Lino pensó que fue un gesto amable y le ofreció galletas a cambio, pero todo esto era parte del plan de Anos, y cuando reveló quiénes eran, Rin se dio cuenta de que Shin se parece exactamente a Avos Dil Hevia. Por otro lado, mientras Shin y Lino llegaban a un lago, ella lanzó un hechizo para revelar el bosque, contenta de haber llegado finalmente a casa. Entonces Shin cortó la oscuridad y se adentraron. Al mismo tiempo, Anos apareció con el grupo, y cuando Misha lanzó un caramelo de luz sagrada al lago, el bosque apareció ante sus ojos. Dentro del bosque, las hadas aparecieron ante Lino y comenzaron a decir que los árboles estaban siendo devorados. En ese momento, ella descubrió que las bestias divinas ya habían invadido su hogar, y se dio cuenta de que el bosque sería destruido. Mientras tanto, Anos y el grupo ya se habían colado dentro, y se escondían en la parte trasera de un tronco. Cuando Shin notó a las bestias, invocó una espada y las cortó de inmediato. Sin embargo, Anos pensó que podían ofrecer algún apoyo, así que decidió usar la magia de Sasha y aniquiló a los monstruos restantes. Cuando Lino notó su presencia, les ordenó que se rebelaran inmediatamente, pero Sasha tenía miedo de que el futuro se arruinara. Sin embargo, Anos pensó que esta era la manera perfecta de descubrir toda la verdad. Entonces, mientras se revelaba a sí mismo, se transformó en un chico más joven y se presentó como Enoshu, pero Shin pensó que se parece exactamente a Anos. Al mismo tiempo, hizo visible a los demás y comenzó a decir que son artistas itinerantes. Sin embargo, incluso Lino pensó que se parecía a Anos. Cuando intentó decir que era la versión más joven del rey demonio de la tiranía, Lino pensó que era un payaso y comenzó a reírse de su horrenda cara. Cuando se preguntó cómo lograron entrar al bosque espiritual, Anos le dijo que Misha había roto la barrera con su magia. Tomándolos por bromistas, Lino intentó preguntarle a Shin si podían confiar en ellos, pero Anos hipnotizó su mente, haciéndolo estar de acuerdo de inmediato. Sin embargo, cuando se preguntó por qué estaban allí, Anos le dijo que vinieron a investigar sobre espíritus para su próxima obra y le pidió a Lino si podía ayudar a Lina con su amnesia. Pero Lino reveló que su amnesia era una rara y dijo que tal vez incluso no tuviera esperanza. Sin embargo, cuando decidió hablar en privado con Anos, comenzó a decirle que Lina era el hada del amor, Fran, un espíritu único que hace que las personas se enamoren entre sí, pero por otro lado, ella vagaría en busca de sus propios recuerdos, y cuando finalmente descubriera que en realidad es un hada del amor, su magia dejaría de existir y desaparecería en ese instante. Pero cuando ella pronunció esas palabras, un árbol se derrumbó y descubrieron que una bestia aún mayor estaba dentro del bosque. Inmediatamente, Rai atrapó su boca, pero al darse cuenta de que no podía sacar su espada, Anos reveló que su espada no podía ser invocada en el pasado, así que le pidió a Shin su propia espada y se la lanzó a Rei. Cuando lo atrapó, cortó a la bestia en pedazos, impresionando a Shin con su habilidad, pero cuando intentó devolverlo, Shin le dijo que se lo quedara. Listo para restaurar el bosque, Lino lanzó un hechizo que revivió los árboles, pero mientras se preguntaba cómo las bestias encontraron su camino hacia adentro en primer lugar, Anos sugirió que podrían haber entrado a hurtadillas a través del límite mágico antes de que fuera creado. Justo entonces las hadas llegaron y comenzaron a decir que el espíritu de la abuela del bosque estaba a punto de desaparecer, así que todos visitaron al gran espíritu del árbol. Cuando el rostro apareció ante ellos, comenzó a decir que era el espíritu que otorga a los humanos la sabiduría para sobrevivir grandes guerras, y mientras hojas mágicas caían sobre el grupo, el árbol les dijo que les estaba otorgando la habilidad de luchar.
Pero la hoja se disolvió al caer sobre Anos, y el árbol se dio cuenta de que él era definitivamente poderoso. Cuando Anos se preguntó por qué el espíritu del árbol estaba a punto de desaparecer, este reveló que los humanos no creen en su sabiduría desde el final de la guerra. Esto la había hecho inútil y estaba comenzando a borrar su existencia. En ese momento, desapareció ante sus ojos, dispersándose en pequeñas luces. Con Lino dolido por la pérdida, una lágrima cayó al suelo, convirtiendo la hierba en oro y haciendo brotar una planta al instante. Justo entonces, un árbol gigante emergió del suelo, elevándose hacia el cielo, y se dieron cuenta de que era el espíritu del árbol Annunian. Dentro de la clase del espíritu del árbol, Anos le dijo a Lino que se quedarían unos días en el bosque, esperando aprender historia de los espíritus, así que los dejaron en el aula. Unos minutos más tarde, cuando Anos decidió buscar en la biblioteca del bosque, esperando encontrar el libro con la página arrancada, pensó que estaría aquí en algún lugar, y le dijo a Rin que ayudaría a salvar a Lino. Al mismo tiempo, Lino y Shin entraron por una puerta secreta y llegaron a un campo abierto. Pero cuando ella comenzó a decirle que fuera feliz todo el tiempo, Annunian anunció que un hombre esperaba verla. Entonces, cuando lo conocieron, descubrieron que era Erdimad, el inútil y sucio rey de la muerte Blaze, que era demasiado estúpido para su propio bien. Cuando Shin se preguntó por qué vino, comenzó a decir que sabía dónde estaba el Dios Padre Celestial, y que todavía estaba decidido a poner su semilla dentro de Lino, para que ella pudiera dar a luz al Hijo de Dios que mataría a Anos 2 millones de años en el futuro. Sin embargo, Shin ya había escuchado suficiente de sus tonterías y cortó su arma. Pero Erdomen no se quedaría en el suelo y comenzó a decir que el rey demonio no tiene debilidades, pero aún necesita enemigos para volverse aún más fuerte. Pensó que su destino era hacer a Anos más poderoso, creando nuevos enemigos, pero Anos estaba seguro de que ya había perdido la cabeza. Cuando empezó a decir que su destino era seguir siendo el mayor enemigo de Anos, pensó que el Hijo de Dios sería un enemigo peor que él, así que intentó persuadirlos para que cazaran a Galia antes de que pusiera su semilla dentro de Lino, incluso prometiendo ser su aliado mientras tanto. Sin embargo, Lino estaba convencido de que era un verdadero loco, pero Shin pensó que podían deshacerse de él destruyendo Galia, así que aceptó seguirlo. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a un lago, pero Shin reveló que no podía sentir la presencia de Galia en ningún lugar del bosque, así que Erdimad comenzó a decir que debía ser invocado ya que es un dios y se dirigió al centro del lago. Mientras Lino lo seguía, él convocó su reloj de arena de muerte llameante y la sangre dentro de él llenó su cuerpo de dolor. En un instante, convocó grandes relojes de arena para rodearla, y Erdimad reveló que estaría muerta una vez que su arena se agotara. Instantáneamente se hizo añicos y Shin destruyó el resto de ellos. Pero Erdimad comenzó a decir que solo podrían invocar a Galia si intentaban matar a su futura mamá del bebé, dado que ya la había marcado como un recipiente. Inmediatamente, él convocó más relojes de arena de su sombrero, pero Shin los destruyó al instante y lo apuñaló inmediatamente. Pero justo cuando cayó, comenzó a ascender, revelando que todo esto era parte de su plan, mientras luces estallaban de él. Lino se dio cuenta de que era el poder de los dioses, así que Erdimad reveló que prestó su cuerpo a Galia después de que Anos lo matara, y estaba seguro de que su alma emergería mientras su cuerpo moría. Este era su plan de respaldo en caso de que no pudiera matar a Lino, y pensaba que era un genio loco después de todo. En ese momento la luz comenzó a drenar su alma, y mientras descendía sobre el lago se dieron cuenta de que Galia había tomado el control de su cuerpo. Sin embargo, Shin no se inmutó, y le apuntó con su espada, listo para acabar con él en ese instante. Pero Galia invocó bestias divinas para protección. Mientras comenzaba a ascender, las bestias volaron hacia Shin, pero él las aniquiló al instante y apareció ante él. Sin dudarlo, convocó su espada asesina de dioses, pero Galia comenzó a decirle que el vacío en su corazón nunca podría ser llenado. Galia dijo que su fuente fue creada sin la capacidad de amar, pero Lino lo silenció instantáneamente, esperando silenciar su boca sin valor. Aún así, Galia salió ilesa y comenzó a revelar que Shin era en realidad una espada mágica que tomó la forma de un demonio, pero fue creada por demonios antiguos para matar a los dioses. Como ni siquiera era humano, no podía sentir nada, y Galia dijo que continuaría sintiéndose vacío para siempre. Sin embargo, le ofreció otorgarle la capacidad de sentir emociones y le dijo que protegiera al Hijo de Dios a cambio. Pero Shin le cortó la cabeza de inmediato, diciendo que no necesitaba sentir emociones y que siempre sería leal al Rey Demonio. Pero mientras se desintegraba, se preguntó si se había reencarnado en otro cuerpo. Pero Lino comenzó a decir que le enseñaría cómo amar a alguien. Al ver esto, las chicas pensaron que el futuro estaba a punto de cambiar, pero Anos se preguntó cómo finalmente todo salió mal. Al día siguiente en el bosque, Anos decidió preguntar a Lino si cambiar los rumores de un espíritu que ya existía la convertiría en un nuevo espíritu y le salvaría la vida. Pero ella pensó que era imposible, ya que el espíritu solo podía existir debido al rumor inicial. Al oír sus palabras, Anos se dio cuenta de que cambiar los rumores sobre Avos Dilevia borraría su existencia. Más tarde ese día, Ray comenzó a pelear con Shin, pero mientras esquivaba sus rápidos golpes, Shin descubrió que Ray ya había descifrado sus habilidades con la espada, así que retrocedió.
Sin embargo, decidió revelar una nueva habilidad, y Rey descubrió que Shin había desactivado su poder mágico, pero cuando blandió su espada, logró bloquearlo, y una poderosa brisa sopló desde la colisión. Cuando Rey comenzó a pensar que había bloqueado con éxito su ataque, su hombro fue herido por una herida. Entonces Shin le dijo que ya lo había cortado antes de su colisión. Después del enfrentamiento, las hadas le dijeron a Anos que vieron a Erdimade dirigirse hacia el reino demonio, así que voló al lugar con su esposa favorita. Al comenzar a caminar por la ciudad, notaron un niño que había sido capturado por el ejército demoníaco, y Anos recordó que él era su prisionero liberado que estaba siguiente en la línea al trono del reino humano. Sin embargo, los demonios estaban hambrientos de venganza, y el comandante decidió arrastrarlo para castigarlo. Dentro de la arena, el comandante comenzó a decir que el niño sería castigado por las guerras con los humanos, y empezó a golpearlo como un cobarde. Incluso cuando el niño suplicaba por misericordia, la ira del comandante solo empeoró y comenzó a pisotearlo y hasta aplastó su mano. Al ver esto, Misha intentó pedirle a Anos que lo salvara, pero él le dijo que el pasado se revertiría una vez que regresaran al futuro y le sugirió que lo considerara un sueño. Sin embargo, cuando el comandante decidió quemarlo, Anos finalmente se hartó e hizo que el fuego se extinguiera. El comandante se preguntó quién era, pero Anos chasqueó los dedos, reviviendo al chico con un hechizo. Cuando el comandante se preguntó por qué estaba tratando de salvar al niño, diciendo que era parte del ejército humano que destruyó su reino, Anos le dijo que cerrara su asquerosa boca y dijo que la guerra ya había terminado. Cuando el comandante se enojó, levantó la mano para invocar una llama oscura y la lanzó hacia él, seguido de más fuegos. Sin embargo, al descubrir que no estaba herido, Anos comenzó a decir que matar al chico solo continuaría la guerra, pero el comandante, sin valor, pensó que no tenía nada más que perder. Justo cuando preparaba una llama peor, Anos hizo que desapareciera con solo sus ojos. En ese momento, el comandante se dio cuenta de que era el rey demonio de la tiranía, y decidieron rendirle respeto. Decidiendo perdonar a los hombres, Anos les dijo que se unieran a él 2000 años en el futuro para un mundo maravilloso, sin ninguna guerra. Unos minutos después, mientras observaban al niño dormir, descubrieron que la espada mágica de la destrucción había sido activada, y Anos pensó que probablemente había sido invocada por alguien en el pasado que predijo que él volvería por ella en el futuro. Así que la invocó de la pared, y al tocarla supo que podía cambiar el pasado sin provocar al espíritu del tiempo. En ese momento el niño se despertó y reconoció a Anos de inmediato. Cuando reveló que su ejército fue atacado por dragones mientras se retiraban, Anos se dio cuenta de que debieron haber sido enviados por un enemigo, así que le dijo a Ygerath que había regresado del futuro, y reveló que la única manera de evitar que el pasado lo matara cuando regresara era matarlo y resucitarlo de inmediato. Mientras Ygerath se preguntaba cómo podía ayudarlo a cambio, Anos le dijo que difundiera un nuevo rumor sobre Avos Dilevia y lo grabó en su memoria. Cuando la espada de la destrucción estaba a punto de desaparecer, ordenó a Ygerath que salvara al falso rey demonio y lo hizo desintegrarse en ese instante. Tan pronto como la espada desapareció, apareció una escritura en la pared y se dieron cuenta de que era una carta desde aquí en el pasado. Anos intentó revelar toda la carta con su magia, pero se dio cuenta de que estaba bajo un hechizo. Así que cuando regresaron esa noche, descubrieron que la carta estaba escrita para Anos, y él pensó que podría haber sido escrita por la diosa de la creación, que fue su aliada desde el comienzo de la guerra. Mientras se preguntaba dónde estaba ella, pensó que quizá lo estaba cuidando. Esa misma noche, mientras visitaban un cementerio, Anos le dijo a Misha que sus hombres estaban enterrados aquí durante la guerra, quienes habían luchado con él para restaurar la paz en el mundo. Estaba dolido por sus muertes, pero reveló que lo inspiraron a hacerse más fuerte y convertirse en el rey demonio de la tiranía. Pensó que su sacrificio no fue en vano, ya que las guerras finalmente habían terminado. Sin embargo, Misha pensó que la vista era demasiado deprimente y lanzó un hechizo de flores blancas, transformándolo en un hermoso jardín. Mientras finalmente encontraron a Erdebande, descubrieron que estaba en una reunión con Sige y revelaba sus planes para apoderarse de los poderes divinos de Galia y utilizar los rumores de Avos Dilevia en su propio beneficio. Así que, cuando comenzaron a volar hacia el bosque, Anos se dio cuenta de que los rumores sobre Avos Dilevia apenas estaban comenzando. Hace 2 millones de años, Kanon le pidió a Shin que fuera su mano derecha mientras él fingía ser el falso rey demonio, diciendo que era la única forma de salvar a Anos cuando reencarnara. Reveló que los humanos ya estaban creando un plan para matarlo, y pensó que esta era la única manera de salvarlo y detener cualquier guerra futura. Sin embargo, Shin pensó que su excusa era una tontería, y casi lo eliminó, enojado por ver su cara inútil. Él le dijo que se mantendría fiel a Anos y se reencarnaría en el futuro para reunirse con él, pero justo cuando se fue, Lino pensó que estaba enamorada de él y corrió hacia él. Al comenzar a decir que él era el amor de su vida y su Discord Daddy, Shin le dijo que estaba listo para reencarnarse, habiendo matado a todas las bestias divinas en el bosque, y pensó que Galia estaba tan buena como muerta. Sin embargo, mientras él le ofrecía concederle su último deseo antes de su desaparición, ella recordó su sueño de infancia y le pidió que se casara con ella.
Así que como él estuvo de acuerdo, decidieron tener una boda, y Onunion anunció que Shin ahora era el rey espíritu. Unas semanas más tarde, cuando Shin descubrió que Lino se había enfermado, Onunion reveló que estaba embarazada y que el niño era una combinación de magia demoníaca y magia espiritual. Ella pensó que su noche de desarrollo de la trama había creado al bebé, pero temía que desapareciera después de nacer, ya que no había rumores para mantenerlo vivo. Sin embargo, Shin decidió nombrar al bebé Misa, así que Lino le dio una página del libro de las hadas, diciendo que era un hechizo espiritual, y pidió que se reunieran en el futuro cuando él se reencarnara. Sin embargo, cuando él se fue, Lino reveló que ella tiene la intención de hacer que su bebé sea la madre de todos los espíritus, con la esperanza de sacrificar su propia vida. Pero en ese momento, Erdebande apareció ante sus ojos, justo cuando Shin estaba a punto de reencarnarse. Cuando las hadas aparecieron para advertirle, diciendo que ella estaba en peligro, Shin se dio cuenta de que Galia debía haber regresado. Al mismo tiempo, Erdebande comenzó a decir que el bebé de Lino era el hijo de Dios y que Shin fue simplemente usado como un recipiente. Cuando Lino pensó que era imposible, reveló una página del libro de las hadas, diciendo que el origen del bebé fue creado con rumores del falso rey demonio, y que era su destino matar a Anos una vez que fuera mayor. Inmediatamente lanzó un hechizo sobre ella y convocó al bebé afuera, pero Lino logró convocar nuevos espíritus y les pidió que llevaran al bebé al futuro. Entonces los espíritus convocaron una canasta para el bebé, pero Shin apuñaló a Erdebande antes de que él lo supiera, disipándolo de inmediato. Sin embargo, Lino se había debilitado y le dijo que el bebé era el niño de Dios. En ese momento comenzó a ascender hacia un portal, y Lino le dijo a Shin que la eliminara si se convertía en enemiga. Sin embargo, Shin estaba decidido a proteger al bebé y prometió difundir rumores de que Avos Dilevia era el verdadero rey, dándose cuenta de que era la única manera de mantener al bebé con vida. Esta fue su última forma de honrar su memoria, y pensó que salvar al bebé era lo más importante del mundo. Cuando su alma dejó su cuerpo, el bebé desapareció y el campo se convirtió en un hermoso jardín. Con Lino enterrada, clavó su espada en el lugar, marcándolo como su tumba, pero estaba triste porque nunca la volvería a ver. Justo en ese momento, el hechizo del tiempo se rompió y Anos y el grupo descubrieron que estaban de vuelta en el mundo real, pero en ese momento Anos se dio cuenta de que había encontrado la solución. Mientras comenzaban a correr por el pasillo, con la esperanza de encontrar la espada mágica de destrucción, una voz anunció que un estudiante sería asesinado cada hora hasta que Anos se rebele. Sin embargo, Anos pensó que era una mera distracción y lanzó un manto mágico sobre los gemelos mientras se ofrecían a rescatar a los estudiantes. Mientras tanto, en el castillo, cuando Anos apareció ante su maestra, la comandante y su ejército aparecieron, pensando que en realidad estaban escondidos, y ordenó a sus hombres lanzar una explosión, pero cuando Rai cortó la llama, rompió su espada y la apuñaló de inmediato, matándola en ese instante. Justo entonces, Anos apareció ante los hombres y los ató instantáneamente antes de convertirlos en piedra. Unos minutos después, cuando finalmente encontró a Avos Dilevia, ella reveló su rostro y se preguntó cómo logró encontrarla. Sin embargo, Anos no estaba de humor para sus tonterías, y cuando Rai apareció en ese momento, ella se dio cuenta de que él envió a sus clones a la otra habitación. Aún así, ella pensó que tenía la ventaja y reveló que Ygerath había sido capturado y pronto sería ejecutado, pero Anos pensó que estaba tratando de ganar tiempo para robar la espada mágica de la destrucción. Mientras se preparaba para desatar sus poderes, ella ordenó la ejecución de Ygerath. En la arena, Misha y Sasha comenzaron a preguntarse cómo desviarían la atención de todos para rescatar a Ygerath, pero cuando el comandante lanzó GeoGrace hacia el cielo, lo dispersó alrededor de la arena, quemando a Melheis en su lugar y liberando las cadenas de Ygerath. Sorprendido por la vista, Melei se preguntó si había perdido la cabeza, pero Daevadur reveló que era un partidario del verdadero rey demonio. Sin embargo, Meleis pensaba que merecía ser ejecutado por su traición y ordenó a Gaios eliminar a todos los estudiantes. En un instante, Gaios apareció ante ellos listo para matarlos a todos, pero otro estudiante lo golpeó con GeoGrace y continuó con más ataques. Al mismo tiempo, los otros estudiantes comenzaron a lanzar GeoGrace, atacando a todos los emperadores. Mientras Meleis volaba hacia el cielo, Daevadur lo siguió con GeoGrace, pero canceló su ataque. Entonces Ygerath apareció para apoyar, y al darle Daevadur una espada, se dio cuenta de que era el mismo comandante que lo golpeó hace 2 millones de años. Decidido a ganar la batalla, cargaron al mismo tiempo, pero cuando Meleis canceló el GeoGrace nuevamente, Ygerath rompió su escudo. En ese momento, Misha desató todo su poder y comenzó a convertir a los emperadores en capas de hielo. Cuando los emperadores fueron atendidos, Anos le dijo a Avos que ya había perdido su ventaja, y Rai casi le cortó la cara. Justo entonces se dio cuenta de que ya habían ido al pasado, pero Anos estaba listo para aniquilarla. Mientras comenzaba a decir que ya había visto el futuro, Rai intentó acabar con ella, pero lanzó un rayo delante de ella. Inmediatamente, Anos desató la oscuridad en su escudo y se teletransportó al espíritu de desaparición. Al notar al rey espíritu, reveló su rostro y Anos se dio cuenta de que realmente era Shin. En ese momento sacó la espada de la separación, diciendo que había traicionado su confianza. Entonces Shin liberó toda su magia en la espada.
cuando estaba listo para atacar, una aura oscura lo rodeó, así que cortó con su espada y provocó una erupción poderosa. Sin embargo, cuando se disipó el humo, Anos solo logró un corte y rompió la espada al instante. Sin querer matarlo, comenzó a decirle que se mantuviera con vida para Misa, y dijo que ella lo necesita como su padre cuando su fuente se separe de Avos Dilevia. Mientras Shin pensaba que sus palabras tenían sentido, finalmente aceptó seguir con vida. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que nunca debió haber creado los rumores en primer lugar. Mientras ella lo quemaba con Dejeged, Rey notó su collar resplandeciente y pensó que Misa estaba luchando por liberarse. Sin embargo, Avos pensaba que su espíritu había sido completamente suprimido y le dijo que ya se... Galia apareció ante sus ojos diciendo que toda la batalla fue según la palabra divina. Le dijo a Rai que ya ha destruido todos sus clones y que era hora de que conociera a su creador. Entonces, cuando Avos estaba listo para terminar su calentar su cama, justo entonces Rai casi la cortó, pero Anos ya había dirigido su atención a Galia. Al salir de la pared, comenzó a decir que era invencible y que tenía el control del mundo. Para revelar el poder de un dios, comenzó a brillar con un aura dorada y desplegó sus alas, grabando hechizos en las paredes. Al comenzar a decir que era el dios de este mundo, reveló que Anos le dijo que no era rival para él y ofreció a Shin como su oponente en su lugar. Entonces Shin invocó su espada antigua, listo para vengar la muerte de Lino, pero Galia dijo que era inmortal. Al lanzar una explosión dorada, cuando Shin intentó atacarlo, el fuego aumentó y sacó una espada divina de la llama. De inmediato, golpeó su armadura y Shin descubrió que el hechizo espiritual de Lino había caído. Al intentar recordarse por qué intentaba aferrarse al pasado. De inmediato, el fuego lo consumió y Galia pensó que estaba atrapado. Pero él desapareció instantáneamente y descubrió que Lino había tomado el control del cuerpo de Lina. En ese momento, ella transformó su cuerpo y comenzó a decir que Shin había desarrollado sentimientos y que su bebé no era un milagro divino, cuando Galia y desató fuego infernal sobre ellas. Justo entonces aparecieron más espíritus, y uno de ellos intentó apagarlo con un dragón de agua. Entonces Lino disparó una flecha de luz para apoyar, pero no pudo penetrar su escudo, y él hizo que el fuego se volviera aún peor, eventualmente destruyendo a las hadas. En ese momento, el gran espíritu del árbol emergió del suelo y finalmente apagó las llamas. Mientras Lino se preguntaba cómo logró regresar, reveló que tomó prestado el cuerpo de un espíritu. Al notar un nuevo símbolo mágico, Lino decidió invocar los nuevos poderes mágicos y restauró la armadura de Shin, destruyendo las alas de Galia. Mientras Galia comenzaba a decir que era inmortal, Shin despertó al rebanador divino, y este dividió su fuente de inmediato. Sin dudarlo, la dividió de nuevo y continuó dividiéndola hasta que se rompió en pedazos. Justo en ese momento convocó una nueva espada, listo para acabar con él de una vez por todas, y talló un símbolo que lo selló dentro de un monumento de piedra, impresionando a Anos. Al mismo tiempo, Rey intentó matar a Avos, pero ella le dijo que su espada era más débil que un cuchillo sin filo. Al lograr cortar su niebla oscura, ella apuñaló su corazón y destruyó otra fuente. Pensando que él no podría derrotarla, ella comenzó a decirle que se rindiera, pero él dijo que nunca podría rendirse con Misa. Mientras ella se preparaba para destruir su última fuente, Rai invocó el poder de la espada del dios espíritu y desató el colmillo del cielo sobre ella, destruyendo su escudo y separándola con éxito de Misa. Reveló que incluso Misa desaparecería junto con ella. Sin embargo, Misa pensó que su fin valía la pena, entonces el hechizo se rompió y Anos apareció frente a ella, pero esquivó el monumento de piedra. Cuando le dijo que estaba listo para acabar con su existencia, Shin y Lino se unieron a él para apoyarlo. Sin embargo, ella pensó que ya tenía la ventaja y le dijo que la espada era suficiente para destruirlo. Al mismo tiempo, comenzaron a desatar sus poderes, por lo que Anos hizo que los demás desaparecieran mientras el techo colapsaba. Inmediatamente lanzaron Geograce y volaron todo el castillo. Cuando Avos lanzó Hurrast, Anos lo disipó, y cuando ella intentó capturarlo con cadenas de fuego, él las destruyó con iguneas. En un instante detuvo su ataque e incluso atrapó la espada de la destrucción, pero cuando ella desató la maldición oscura sobre él, el suelo se convirtió en lava oscura y comenzó a absorberlo hasta que desapareció. Sin embargo, él apuñaló su fuente antes de que ella siquiera lo supiera, y mientras ella se preguntaba cómo había logrado sobrevivir, él le dijo que nunca podría derrotarlo ni en 1.000.000 de años, y destruyó su fuente en ese instante. Sin embargo, ella no se rendiría y lanzó un trozo de monumento de piedra hacia el cielo. Al romperse, Galia apareció ante ellos y dijo que era hora de destruir el mundo. Justo entonces, Avos terminó con su propia existencia, y mientras el suelo comenzaba a temblar, un antiguo castillo emergió de la tierra. Galia reveló que finalmente estaba llevando el mundo a su fin y decidió invocar a la diosa de la destrucción, y la antigua espada comenzó a disolverse. Cuando la oscuridad apareció sobre la luna, se extendió por el mundo, proyectando sombras oscuras desde el cielo y disipando el cuerpo de Avos. En ese momento, el mundo se transformó en un feo tono de blanco y negro, y cuando Anos apareció ante Galia, le dijo que nunca permitiría que el mundo fuera destruido. Cuando Galia se preguntó cómo estaba vivo, Anos le dijo que él era el verdadero dios y juró destruir su existencia para siempre.
Sin embargo, Galia pensó que lo destruiría primero y se lanzó hacia él. Pero Anos apuñaló su fuente y decidió hacer un contrato con Erdimade, ofreciéndole los poderes de Galia a cambio de su lealtad. Este fue el deseo de Erdimade durante 2 millones de años, y al acordar servirle, firmaron el pacto Sect. Así que Anos empezó a transferir todos sus poderes y separó sus fuentes, convirtiendo a Galia en un insecto feo. Justo entonces, Erdimade apareció, contento de haber recuperado el control sobre su cuerpo. Al comenzar a decir que Anos era su nuevo héroe, destruyó al insecto de inmediato. En ese momento, la ciudad antigua descendió al suelo y el cielo fue restaurado. Con la batalla finalmente terminada, Misa notó a su madre y le dijo que estaba feliz de finalmente conocerla. Justo entonces, ella comenzó a desvanecerse, ya que su magia se había agotado, pero la vista entristeció mucho a Misa, y mientras comenzaba a llorar pidiendo que su madre regresara, Anos apareció ante sus ojos y prometió restaurarla. Sin embargo, él pensó que ella necesitaba ser salvada primero, ya que su fuente casi se estaba disipando. Mientras lanzaba un hechizo de resurrección, Ray la cortó inmediatamente, por lo que comenzó a decirles que la convertiría en un nuevo espíritu, y crearía una nueva tradición para ella como un espíritu puro reencarnado. Entonces reveló que el rumor ya venía del pasado y que dado que ella se convertiría en un espíritu independiente, Lino podría ser revivido. En ese momento, luces mágicas aparecieron ante ellos y restauraron a Lino a la vida. Poco después, Misa también apareció y estaba feliz de reunirse con su madre. Al día siguiente, cuando Anos anunció a toda la ciudad que la paz había sido restaurada en los reinos, prometió protegerlos de cualquier amenaza, y mientras sus compañeros apuñalaban el suelo al mismo tiempo, juró matar a cada nuevo enemigo que llegara a la ciudad. Unas pocas horas después, cuando los gemelos se preguntaron por qué fueron perdonados por la diosa de la destrucción, Anos se dio cuenta de que todos deberían haber sido asesinados, pero se preguntó cómo se salvaron. Después de invocar su espada, dijo que él era la única persona posible que podría haber activado Venasner antes de reencarnar, pero se preguntó por qué esa parte de sus recuerdos había sido eliminada y se dio cuenta de que algo estaba extremadamente mal.